Bienvenidos al episodio número 20 de este podcast de Luis Meijueiro. Mi nombre es Luis Meijueiro. Sería raro que alguien más estuviera atrás de este micrófono, y principalmente por el apellido, como lo he dicho bastantes veces, en bastantes ocasiones. El día de hoy tengo un invitado increíble, pero antes de irnos para allá, ustedes estarán viendo que tengo una playera muy, muy bonita. Mis amigos del Rockerito me hicieron a bien llegar a mi casa, hasta la puerta de mi casa, esta playera, la cual es un diseño exclusivo y tiene mucho que ver con el contenido que haremos el día de hoy. Así que vayan, si ustedes quieren comprarla, hay diseños muy bonitos, los cuales pueden ver directamente en la página del Rockerito. Si no, dejaré también aquí abajo el link para que puedan ir y darse una vuelta en todo el tipo de diseños que tienen. Y que seguramente les van a encantar si a ustedes les gusta usar playeras al estilo de estilo de música, como yo generalmente lo hago. Ahora sí, ya después de todo esto, volteo hacia el frente porque aquí tengo un invitado, pero un invitado a larga distancia. Un invitado el cual, si ustedes están viendo, bueno, lo van a ver varias veces, hay una computadora enfrente, me gustaría, ahí es justo, los está saludando, y el día de hoy quiero darle la bienvenida al maestro José Ibarreche. ¿Cómo estás? Yo estaba esperando poder hacer mi ruido. Me gustaría tener un pad con ruidos, pero eso creo que lo hace Toño Esquinca, entonces creo que hay que alejarme un poquito de ese lado. Pero siempre se puede, ¿eh? Yo en el programa de radio que tengo de los miércoles, que luego hago el comercial, tengo ahí uno que otro botoncito pero son aplausos muy específicos. Por ejemplo, son los aplausos de la entrada de Sgt. Pepper. Okay. O tengo el sonidito de number 9 o cositas así. Entonces, son loops muy específicos para cosas se le puede dar aquí el twist que no sea tan. Sí, como que la muchedumbre no está tan bien, ¿no? Sí, no, la muchedumbre no. Ya huele mal. La muchedumbre. Sí, ya tiene. Me olvido feo. Saludos a Toño Esquinca, que seguramente es muy fan de este programa. El día de hoy, no de verdad, quiero agradecerte, José, maestro José Ibarreche, porque de verdad se dio como de una manera muy orgánica. Yo soy seguidor, te lo estaba diciendo fuera de los micrófonos, fuera de las grabaciones, porque del aire no lo es. No nos comunicamos a través de bueno, sí, ¿no? Ahorita sí, ¿no? Ahorita sí. Sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Sí. Bueno, fuera del aire estábamos platicando acerca de que yo soy muy fan del contenido, pero es que ¿quién no podría ser fan de tu contenido si es un seguidor Beatle? Gente Beatle es... Yo creo, y yo a la distancia no siento que tengas un solo hater. Sí. ¿Es cierto eso? No, sí hay, pero es curioso porque hay dos tipos. Está la gente que se mete y dice cosas como, y ya deja de hablar de los Beatles. Puta. Se llama como, gente a ver, güey, o sea, ¿de qué se trata el canal? Claro. ¿No? O sea, es como el cuate seguro se mete al canal del Congreso diciendo, dejen de legislar, ¿no? O sea pues, no manches, cabrón, claro, ¿no? Claro. O sea, bueno, está esos, y también hay una banda muy específica, muy ácida de los fans de los Beatles, de estos que creen que son la chucha cuerera y que son los que realmente saben todo y que de estos que son fans. Entonces, cualquier otra persona que es fan o que tiene un micrófono o que habla de los Beatles nunca es mejor, o sea, nunca puede ser mejor que ellos. Entonces ellos acaban echando luego así como la mala ondita, pero no, o sea, pero respondiendo y ya con la humildad que me caracteriza, ¿verdad? La verdad, no, o sea, haters no hay. O sea, como otros que de repente, no sé, Sergio de SQR Records, que de repente, o sea, él puede tener, ya creo que ya se agarra, Pero a él le gusta patear el avispero. Pues claro, pues sale uno picadón. A él sí le gusta esa parte. Entonces, No, eso pasa. Pero bueno, ahora hablando un poquito de justo de lo que decías de los fans, pero yo no siento que tu contenido sea de yo sé más que tú. Al contrario, yo siento que vamos a compartir y hay una manera de que nos una. Creo que tu comunidad, esa es la parte como más bonita, que los une la música y en específico de una banda. Claro. Es que, fíjate, es que yo no me considero alguien. Me considero un fan muy intenso, pues, de los Beatles, pero no me considero el cuate que es de que el puede las todas, el sácale punta. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente que es el puede las todas y sácale puntas. O sea, yo tuve la oportunidad de ser buen amigo de Manuel Guerrero, por ejemplo, en paz descanse,
que estuvo por muchos años al frente del Club de los Beatles y de la Hora de los Beatles en Y Universal de todo el Stereo. negocio Beatle en general Claro, de digo, México, ¿eh? ese cuate se las sabía todas, ¿no? Sí. Todas, y tenía así unas efemérides increíbles. El maestro Ricardo Calderón, que es un gran Claro. coleccionista. O sea, hay muchísimos personas que saben mucho. Pero yo como soy un fan intenso y que lo que me gusta precisamente es que cuando yo estaba creciendo y había mucha gente que tenía como ese conocimiento y que te lo dosificaba así con pedacitos y no había libros, obviamente Era internet. más difícil llegar a esa Puta, información, internet no ¿no? estaba fácil. Entonces, de repente decir, a ver, voy a hacer un canal en el que yo puedo explicar esto rápido, así 3 minutos, vámonos, pum, de esto se trata esta rola, o qué tal si oímos la canción desde este lado. Mira, oye el bajo nada más, Ujú. ¿no? O escucha la batería, o vamos a hablar de esta historia, de esta canción, o sea, pero algo como muy accesible, que es como yo lo entiendo, tampoco no es ni condescendiente ni nada, o sea, Pero también tiene que ver tu educación musical, que pues puedes sí. compartir mucho más que una sola persona, como en mi caso, que me Ujú, gustan mucho. He visto, leído, me he metido a ver chismes, he creado ujú. teorías de conspiración, he Claro. puesto el espejo en la portada del Del Sgt. Sgt. Peppers, o Pepper sea, para ver si dice uno, todo uno. eso, todo eso. De hecho, tengo Ujú. una tesina que hice en la carrera, fue solamente de la portada del Sgt. Peppers. Órale, Entonces sí, o sea, órale. sí me Y clavé, esa es la pero historia está por la cual Luis nunca se graduó, queridos amigos. Nada, totalmente, no ha acabado para nada. sí, para todos Pero los que se preguntaban, ¿cómo le hizo? Pues no, no le hizo. no acabé, No la efectivamente. logró. Pero bueno, el caso es que habemos quienes lo disfrutamos de otra manera. Y ese es un punto importante. Creo que hablar de los fans y comenzar con esta parte de los Ujú, fans es algo que sí valdría como la pena ahondar, porque ujú. siento que no todos los fans entienden la música como debería de ser, pero eso no está mal. O Claro. sea, hay personas, y yo me acuerdo una plática que tuve con Manuel Guerrero, también lo entrevisté en la carrera, o Ujú. sea, yo muy Beatle, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. también por ahí le juego. Y me acuerdo que lo entrevisté y me platicaba historias Ujú. que a mí me parecían asombrosas, ¿no? Gente que llegaba a algún pueblo y se le acercaban y le decían, oye, es que yo no sé lo que dice la canción, Ujú. pero para mí es mi banda favorita. Claro. Y esa canción me encanta. Y entonces, ¿cómo a final de cuentas la música la comprendemos siempre de diversas maneras? Las Claro. personas que no tienen una educación musical o que no conocen el idioma o Ujú. que podrían solamente llamarles la atención hasta la parte de mercadotecnia, que creo que es maravillosa de los Beatles. Creo que es lo que más Pues me sí. gusta de los Beatles. Sí, Eh, que junto con Elvis inventaron el negocio. totalmente, O sea, son los que totalmente. inventaron el negocio que ahorita hace que tú traigas una playera de Yesterday, ¿no? O sea, Totalmente. y que Y que van no a le salir pagan, ¿eh? Que las. ojalá Paul no lo vea porque Ah, ahí que sí. sí lo va a No, o sea, es demandar, de sí. otro Yesterday. Es de Sí, sí, otro sí, sí, Yesterday. Es de un sí, sí. Yesterday de hecho, si se fijan bien, es Yesterday con doble L. Ay, sí. Había una de Guns, ¿no? Que se llamaba Yesterday, creo. Sí, también. Sí, exacto. Entonces es Sí, la sí, de sí. Guns, no, Es nada la de que ver. Ghost. Señor Sir Paul. Yesterdays era, ¿no? Yesterdays era, sí, Yesterdays. claro, claro, totalmente. Pero bueno, los fans. Es interesante. ¿Y qué tipo de gente converge en tu canal? Creo que eso es Ujú. lo más interesante y lo primero que me gustaría como ahondar. Fíjate, la amplitud que ha agarrado, o sea, Ujú, es una cuenta en TikTok que empezó prácticamente por al azar, ¿no? O sea, justo antes de venirnos a vivir para acá, mi esposa y yo hicimos un viaje como de scouting, ujú, buscando dónde vivir y demás, y aproveché para ir por primera vez a Liverpool, después de tantos años de ser Beatlemaniac, nunca había ido a Liverpool. Entonces, estando allá, empecé a hacer una serie de videos. De hecho, no me acuerdo si fue allá o en dónde, y se los empecé a mandar a la familia, ¿no? ujú. Y mi familia, pues así, de esos que te contestan así de, qué bonito, mijo, ¿no? O sea, Totalmente, ya sí, sí. sabes, ¿no? O sea, Ujú, qué bonito, mijo. ujú. Y entonces mi primo me dijo, güey, esto súbelo a TikTok, esto está buenísimo, ¿no? Ya Lo con la experiencia subí, que traía, ¿no? ya con la experiencia que traía, el colmillazo de Javier. Ujú. Me dijo, súbelo. Lo subí y de repente pues pasó que yo abrí la cuenta, pues subo ese video y al segundo en el que me acuerdo perfecto cuál era el video, era sobre el London Palladium y entonces dije, aquí
es donde después de que los Beatles dieron un concierto en el domingo de tal, la prensa por primera vez utilizó el término Beatlemanía, ¿no? Entonces explicaba eso en 2 minutos, 1 minuto, y de repente Ujú. veo que, ¡pum!, ¿no? Numeritos. Ah, oye, dije, Y bueno, pues comentarios. entonces, y comentarios, ¿no? Entonces, Ajá. a ver, pues otro videíto de ahora de Savile Row. Aquí hicieron el concierto en la azotea, no sé cuánto. ¡Bum! Entonces de repente dije, a ver, voy a decir que estoy en mi tour Beatle. Así dije, Ujú. ¿no? Entonces decía yo, tour Beatle, fui a la casa de Paul, la que está aquí, Ujú. y toqué la puerta, ¿no? O sea, me filmé tocando la puerta así a ver Ok, si me abría. No me abrió. ok. Y luego fui a Liverpool, me encontré a la hermana de John Lennon, a Julia Bird, y platiqué Ujú. con ella. Entonces empecé a hacer videos así y subía y subía y subía y subía, pero pues el viaje se iba a acabar, ¿no? Claro, Y entonces yo de repente dije, bueno, ya se acabó el tour Beatle, ¿no? O sea, pero ¿ahora qué hago? claro. Y lo primerito que me acuerdo que se me ocurrió fue hacer un video sobre una característica que tiene muy particular Strawberry Fields, que como está hecha de varias tomas, pero dos muy específicas, Ujú. pero que estaban grabadas pues en velocidades diferentes, lo que hace George Martin y Jeff Emerick, el ingeniero, una la bajan de velocidad y otra la suben de velocidad para que empaten, pero eso hace que la tonalidad no queda en el la que conocemos, sino Sí, queda porque como hay en como un pitch, ¿no? Ahí un pitch raro, que ni siquiera ujú, es ni sostenido, ni bemol, ni no, es como una cosa rara. ujú, Entonces lo platiqué y más interés. Entonces empezó a haber una comunidad de gente que primero estaba muy interesada con esos datos raros, ¿no? ujú, Pero con el paso del tiempo, lo que yo te podría decir que ahorita está, uno, empezó siendo de puro cuate de México y ujú, ahorita tengo muchísima gente de Perú, mucha gente de Uruguay, Argentina, Colombia, de Venezuela, o sea, de ujú. Chile, y lo que hacen de repente es, a mí no me gustaban, por ejemplo, dicen, no, no me gustaban los Beatles, pero después de ver tu canal me empezaron a gustar. Ok, eso es bonito. Wow, ¿no? O sea, Ujú. o ahora los conozco mejor, o llevo apenas escuchando a los Beatles 2 años, ¿no? O sea, entonces, pero también luego te encuentras un cuate que me contactó y me dijo, yo vivo en Austin, Texas, y yo vi a los Beatles en vivo en 1965, Wow. en no sé cuánto, o sea, entonces te imaginarás que, la población que me sigue está muy amplia, ¿no? Entonces, como no pretendo tampoco aplicar el rollo como de, como ya todos saben, porque son Ujú. historias que a veces no las sabemos, ni tampoco parto del principio de hay que ser músico para entender a los Beatles o hay que ser un clavado para entender a los Beatles. Claro, Es como la frase que siempre les digo a todos, los Beatles son de todos, ¿no? claro. O Y cuando sea, hay alguien cuando hay alguien que no le gustan los Beatles, porque también es válido, claro. y que la gente llega a atacarlo, ¿no? Y le dicen, es que tú no eres músico. A mí me parece como un argumento bastante chafa. Es que, o sea, ser fan y ser un fanático, o sea, Ujú. tener fanatismo por algo, son dos cosas muy distintas, Claro. ¿no? O sea, cuando la gente, una vez, me acuerdo, hizo un comparativo y dije, los rangos vocales en la música, ¿no? Ujú. Entonces hice un estudio ahí de varias cosas y dije, bueno, van a ser primero hombres que cantan, ¿no? Y luego hago el de las mujeres. Pero dentro de los hombres, les decía, de las personas que tienen un rango vocal registrado en grabaciones más amplio, están Prince, Ujú. está Paul McCartney, está, ¿quién era el otro? Axl Rose y el de Journey. No me acuerdo, No me acuerdo ah, el nombre. Ujú. bueno, ahorita me acuerdo. Y luego está, más abajo estaba Freddie Mercury, no sé cuánto, y en último estaban, haz de cuenta, Elvis y Frank Sinatra, ¿no? Ujú. Entonces yo les decía, esto es la clara muestra de que no tienes que tener primero un rango vocal para entregar una canción chingón, ¿no? O Claro. sea, para entregar una canción bien. Y la segunda es, estos simplemente son rangos registrados. A raíz de eso, la gente empezó con, pero si Freddie Mercury es mejor que Axl Rose. Ujú. Y yo decía, bueno, al principio sí quería yo contestar, ¿no? O sea, a ver, es que no estoy diciendo quién es mejor. Claro.
Yo estoy diciendo quién tiene un rango vocal más amplio. O sea, Sí, Usain Bolt era marcadísimo, ¿no? Usain Bolt corre esto, pero a lo mejor es mejor persona mi abuelito, ¿no? Claro. Pero no corre más rápido que Usain Bolt. O sea, yo no estoy diciendo quién es mejor o peor, simplemente estoy diciendo quién canta más rangos, ¿no? Y Ujú. entonces ahí entran los fanatismos en el cual tú puedes decir, los Beatles hacen esto. Pues sí, pero Pink Floyd es mejor. Pues es que no sé. Es que Ujú. mejor según qué, cuándo haces la Claro. comparativa, cómo la haces, cómo haces el... O sea, para mí eso es imposible. Podría haber algún método científico para definir quién es mejor? Pues tendrías, mira, primero yo creo que tendrías que poner el piso parejo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si tú dices, voy a poner a competir a los Beatles con los Rolling Stones, órale, pero pon el piso parejo. Ujú, Del 63 al 70. ujú. ¿Qué hicieron los Rolling Stones del 63 al 70 para competir con los Beatles? Porque si tú usas una banda como los Rolling Stones que siguen activos ahorita y los Beatles son esto, pues te van a partir el hocico, Claro. pero no es justo, Por ¿no? conciertos, por ejemplo. O sea, poniendo Por número de ciertos temas, discos, ¿no? por número Claro. de, o sea, por muchas cosas a lo mejor te parten el hocico. Te vas a números de ventas, pues no necesariamente, ¿no? O Ujú. sea, el disco más vendido no necesariamente es el mejor. Es uno de los discos más vendidos y no estoy diciendo que sea malo para nada, para todos los fanáticos de los Eagles. O sea, Ujú. el disco de éxitos de los Eagles es de los más vendidos de todos los tiempos. El The Very Best Of, ¿no? Sí, pero The Very es un Best disco Of. de éxitos. Claro, claro. Es un disco de éxitos. Entonces, es como, a ver, va, ¿no? O sea, Ujú. cómo utilizas eso? Entonces, yo creo que sí podría haber allí algún método científico comparado con cuál es la canción que les gusta más a más personas o el tipo de música que le gusta más a más personas, pero ahí otra vez entrarías en qué cultura, qué rango socioeconómico, qué edades, qué... Entonces, yo creo Claro. que es imposible. Y eso es lo que, realmente eso es lo que hace chingón disfrutar la música. Totalmente, porque al final es una percepción, lo que hablábamos hace rato. Yo no necesito entender el idioma para que me Exacto. haga, me mueva de alguna manera. Y creo que eso es lo maravilloso de que la música es universal, es un Ujú. lenguaje universal. Pero regresando a esto de la ciencia, me da mucha risa. No sé si te has topado ciertos posteos de Ujú. repente. Según la ciencia, esta Ujú. canción es la mejor, ¿no? Sí. Y te metes y te dicen el nombre de algún Ujú. científico y de alguna universidad y te dicen, Sí. y está demostrado que la voz de Freddie Mercury es la más bonita, Sí, sí, sí. ¿no? O que la canción más alegre del mundo es Living on a Prayer de Bon Jovi. Y Exacto, tú dices, ok, exacto, ok, sí. pues, está bien. O sea, a lo mejor es la Y más digo, hay alegre. estudios y hay gente que se dedica a hacer ciertas cosas que sí, por ejemplo, le ponen cierto tipo de música a las Ujú. plantas y cómo Ujú. reaccionan. Y al Ujú. final, pues tiene que ver con, pues tal vez como un entorno, un contexto Ujú. que le das a un ser Ujú. vivo. Ujú. Pero yo creo que las plantas no tienen esa capacidad de decir, "Uy, esta canción me mueve y Claro. me hace, Una vez me vi un hace estudio que llorar, decía ¿no? que las vacas daban más leche si les ponías Simon y Garfunkel. No, Entonces, pues, pues está interesante, ¿no? O sea, claro. qué bien. O sea, grandes compradoras de discos de Simon y Garfunkel deberían ser las Sí. vacas, ¿no? O sea, pero, O los este, granjeros. o los granjeros, exacto. Pero aquí a lo que voy es, o sea, independientemente de que sí existen fórmulas para que una canción sea buena, Sí, porque sí existen, porque si no, no habría hits prefabricados como los que existen, totalmente. consciente o inconscientemente los pueden hacer. Eh, Independientemente de esa fórmula, lo que hace que se conecte una persona con un tipo de música o con una canción, sepa o no el idioma, el momento de su vida histórico, cuándo la escucha, quién se la presenta, cómo se la venden, todas esas cosas es lo que Sí. hace que le guste a alguien una canción. Entonces, por eso cada vez que alguien dice, es que los Rolling Stones son mejores, o los Beatles son mejores, o Pink Floyd no sé. O sea, yo te puedo Ujú, decir que hay muchísimas cosas que los Beatles innovaron, ujú. porque eso es indiscutible. Y el O equipo de sea, trabajo también. la combinación de cuatro personas con esas personalidades y con esa genialidad. O sea, una banda en la que tienes a John Lennon y a Paul McCartney. O Claro. sea, ugh.
O Y sea, yo digo, Harrison, no me dejes güey, afuera a mi sí, no Harrison por de eso, toda la pero vida, ¿eh? simplemente ya con eso. O sea, si tú Ujú, tuvieras una banda con solo Paul McCartney o solo John Lennon o solo George Harrison o solo el mismo Ringo, o sea, Ringo ya era una gran banda porque era el baterista más famoso de Liverpool cuando pidieron que se uniera a ellos, claro. ¿no? O sea, ¿Estrategia de entonces, marketing también? ¿mandé? ¿Estrategia de marketing también? Pues puede ser, porque digo, aunque la historia dice que no fue la primera opción, Ujú, Ringo. O sea, hay algunos textos que hablan de que no era la primera opción después de que se sale Pete Best, ujú. pero que era como la opción lógica, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, entonces, Tengo, eso puede ser. tengo que preguntar algo que seguramente va a romper el corazón a mucha gente. Ajá. ¿Es tu cabeza una enciclopedia de los Beatles? No sé, O sea, si no sé. sacáramos en este momento, si hubiera una manera de mantenerte vivo y yo Sí. decidiera cortar, sacar el cerebro, ponerlo en Ajá. una base de datos, ¿podríamos sacar más información que el que hay en la antología de los Beatles? Sí, puede ser que sí. Seguro sí. Sí, 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 sí. Puede ser que sí. Aparte, ¿sabes qué es lo que están, los que están más felices de todo esto del canal de TikTok y de mi programa de radio y de todo? Mis hijos, man, porque los pobres los llenaba yo de anécdotas que nada más se quedaban ellos y decían, ah, no, sí está bien interesante, papá. Bueno, sí, bien, no, pues qué bueno, ¿no? O sea, así como, qué padre tu historia. Entonces, Ujú. pues sí, me gustan mucho. Es que, a ver, ¿qué te digo? Desde los 8 años, eh, cuando me empiezan a gustar, yo creo que hasta incluso un poco antes, ¿no? Ujú. Pero ¿Por el influencia de primer, alguien? pues fíjate que en mi casa estaba la caja de selecciones, una caja que Claro. era esta famosa caja de desde En mi casa estaba, Liverpool. pero en cassette, la misma caja. Exacto. Ujú, ujú, Entonces, estaba esa caja y yo me acuerdo que pues ponían en circulación mucha música. Mi mamá ponía mucha música y en ujú, casa de mis abuelos también. Pero mi mamá podía poner desde Roberto Carlos y Camilo Sesto ujú, hasta, pues sí, los Beatles, los Carpenters y demás. Pero en casa de mis abuelos, que vivimos ahí un tiempo, había una parte, una cosa muy padre, porque, o sea, tú para escuchar tu disco, o sea, los domingos, tenías que oír los discos que todo el mundo quería oír, o sea, tenías que hacer tu fila, ¿no? ok. Entonces, mi abuelo ponía su acid jazz o a Esquivel, ¿no? Ujú. Que Sí, hacía sí, esta sí. música Fran como García. de Ujú, lounge. Mi ujú, abuela que ponía a Pedro Infante o a Frank Sinatra, mi tío Rubén que ponía a los Beatles, mi mamá que ponía a Camilo Sesto, mi tía Estela que ponía a Roberto Carlos, mi tía Elsa que ponía a Simon y Garfunkel o a Víctor Manuel, mi tío Martín que ponía de Who y a Led Zeppelin, mi tío Pablo que ponía a Police, ujú, y luego mi hermana que ponía a Flans o Timbiriche, y yo ya ujú. al final con mi disco de burbujas así esperando ponerlo. Pero pues Eras el último. era el último, pero te Claro. aventabas todo y desde ahí empezabas como a decir sí, sí, no, o sea, como que empezabas a ver algo. Y me Imagínate acuerdo, que te hubiese quedado Flans. Que ahora que gente Flans este, hubiese sido. tengo algo que confesar. Nada, sí. Es mi Se me segundo hace, canal. me hago mi copete, así, mi copete ochenterísimo. Y me enamoré en un bazar. Me enamoré de un bazar. Gente, el bazar de Flans se llama El bazar el de Flans canal. puede ser un buen canal, ¿eh? Güey, canal, fanáticos de Flans, se los regalo el nombre. El bazar Anótenlo. de Sí, no Flans. lo registres, dáselos, dáselos. Sí, se los regalo. Entonces, ahí empezó, y entonces yo decía, bueno, los Beatles veía que era la música que como que unía a todos. Ujú. O sea, como que sí, mi abuelo si ponía Esquivel o ponía Frank Sinatra, mi abuela, como que los otros tíos sí podían decir como, ¿no? Y yo ni se diga cuando yo ponía burbujas. Pero pero los Beatles Que al como que final era era, Esquivel también, ¿eh? claro, pues era Al final era Esquivel yo también. lo sabía desde un Sí, principio. O no, sea, desde yo niño decía, tú decías, es que a ver, tío, te voy a presentar lo nuevo de Esquivel. mira, abuelo, tú pusiste lo de los 50, yo te pongo acá el ochentero de Esquivel, el Popotito 22. Este, Totalmente. Perdón, perdón. y los Beatles como que era lo que unía todo, y entonces a raíz de eso, pues la caja de selecciones, empecé a oírlos, y yo me acuerdo que lo que más me llamó la atención era que recordarás que cada uno de los discos tiene una foto como de una época, Sí. ¿no? Y me acuerdo de haber visto las diferentes fotos y creer que los Beatles eran diferentes personas, ¿no? Ujú. O sea, como en diferentes momentos, ¿no? O sea, como casi, casi como,
como las películas de James Bond, ¿no? O sea, como Que lo reemplazan que los y por ese mismo reemplazan, ¿no? Entonces, personaje. porque yo veía unos y luego veía otros por acá, ¿no? O sea, como, pues este sí se parece a este, pero este definitivamente no se parece a este, ¿no? Por la barba, ¿no? John Lennon del 64 no se parece para nada al John Lennon del 69, ¿no? O sea, para nada. Claro. Y luego me dije, no, pues son los mismos. Entonces me empezó a gustar mucho. Y me acuerdo que el primer acercamiento así a la literatura Beatle fue un librito que se llamaba Los genios del siglo XX o algo así, Ujú. una cosa así, y estaba la historia de los Beatles. Y me acuerdo de haberlo leído, y luego uno amarillo también que vendían en las tiendas de, digo, ¿cómo se llama? En los puestos de periódicos, y de estar leyendo, porque empezó algo, me atrapó del rollo de, a ver, estos cuates, de qué va? O sea, su historia, Ujú. ¿no? O sea, ¿de qué va su historia? Y de repente enterarte que uno de ellos ya estaba muerto, ¿no? Que John Lennon Ujú. estaba muerto. Entonces, de repente eso como que siempre atrapa una historia en Claro. la que uno de ellos ya se murió, ¿no? O sea, entonces como que empiezas a leer sobre eso. Y entonces, a raíz de eso, me acuerdo de eso, tendría yo como 8 o 9 años. Luego, como a los 10 tenía yo una caja de CDs en el que venía un librito en el que explicaban la historia de cada una de las canciones también. Eso ya me lo devoraba. Y de Ujú. ahí era como, esto que hace uno con los hobbies. Digo, Claro. tristemente, te voy a también hablar un poco de, obviamente, mi vida social. Sí, sí soy un chavito de los 10 años que le gustan los Beatles y le gusta la música, pues a los 12 13 años, pues yo era una cosa súper popular, te Sí, podrás no, llegaba así, imaginar. no, 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 totalmente, bueno, las totalmente, pinches sí, sí, chavas sí. así, cuéntame Hacían más fila. sobre Pero aprendiste a Ringo. tocar la guitarra o algún instrumento para poder ligar. Sí, sí, que tampoco es un buen paso, ¿eh? Entonces tampoco déjame te digo así que digas, qué bruto cómo se juntaban. Entonces tampoco no era una cosa muy buena, pero pues era un hobby. Entonces, Ujú. pues a mí me gustaba leer y escuchar y grababa los programas de Manuel Guerrero y de Enrique Rojas, así Ujú. le dejaba a mi mamá los cassettes para que le pusiera play, rec y play, ahí Ujú. mientras estaba yo en la escuela. Y y empecé con este rollo más que de coleccionar, de saber. De Fíjate, porque aprender, yo claro. porque muchos amigos que ahora están en el mismo rollo, muchos se fueron al rollo de quiero coleccionar. Ujú. Entonces querían el disco en las 75 versiones, en versión cassette, mono, estéreo, LP, Laserdisc, todo, ¿no? O sea, y que a la fecha Ujú. lo siguen haciendo. Pero a Claro. mí me gustaba mucho encontrar los libros y encontrar estas cosas. Y de ahí, pues ha sido una cosa que cada vez que hay algo, me encanta leerlo y de repente hay historias que ya te sabes, y entonces de repente dices, ¿habrá algo nuevo por aquí? No, no. Entonces, y tampoco eres de los payasos que se pone ahí de, "Ay, Corriges, ¿no? El libro. te equivocaste en el... Ay, o sea, yo no me dedico a eso, no me pagan los Beatles para nada, ¿no? O sea, que no estaría Totalmente. mal, ¿eh? Pero Pues tú tienes muy cerquita ahí a Paul, podría ser una sí, buena sí, manera voy a tocarle todos los días. Voy a Eso, tocar. fíjate que sería un gran contenido. Día Eso, uno hasta que me abra la puerta. sí, día uno tocándole a Paul hasta que venga la policía, ¿no? O sea, también. Ándale, ándale. Sí, hasta que me abra Día Paul, dos, así, sáquenme de la cárcel, ¿no? sí. Día dos. Aquí es donde pueden hacer su donativo para pagar la fianza, ¿no? ¿Cómo se escuchan mejor los Beatles, en mono o en estéreo? Eh, yo creo que como hay una memoria también. O sea, los Ujú. Beatles es difícil de entenderlos de primera vez. Ya. Te voy a hacer un paréntesis, porque yo creo, Sí, yo soy muy fan de Star Wars, por ejemplo, también sí, era un amiguero y ajá, tenía muchas mujeres, te imaginarás. sí, sí. Y sí, sí, Y tienes compartimos eso. podcast ahora. O Totalmente, sea, bueno, totalmente. sí, 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 hablo sí, de. sí, 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 se nota. se ve. Pero bueno, yo soy muy fan de Star Wars. Pero el Star Wars que yo vi no Ajá, es el Star claro, Wars que salió en el claro, cine. La realidad claro. es eso. O sea, esas historias yo nunca he visto más que ciertos cortecitos o en documentales que Sí, Han disparó primero, por ejemplo. ¿No? sí, O cómo eran los láseres en ujú, los años 70. sí, La sí, verdad sí. es que a mí me toca una remasterización sobre remasterización.
Y yo ya veo una película mucho más armada. Siento que con los Beatles pasa lo mismo. Es lo que te decía. O sea, es muy difícil entenderlos desde primera vez. O sea, porque yo creo que son un poco el fenómeno como cuando te pasa como con Cricri, ¿no? O sea, que de repente dices, ¿cuándo escuché por primera vez La Patita? ¿No? O sea, puta, no sé, pero me la sé, ¿no? O sea, Caminito de la Escuela, ¿no? O sea, Claro. y un poco pasa con los Beatles igual. Entonces, eh, hay dos cosas y creo que esto es algo que de repente, pues como que bajonea un poco, porque me encantaría tener una respuesta y decirte monoaural, ¿no? O sea, porque monoaural sería lo lógico porque es como los Beatles pretendían sus discos, sobre todo hasta el Sgt. Pepper, ¿no? O sea, ya después empezaron a dejar que se hiciera la mezcla inicial en estéreo, pero la mezcla inicial se hacía en monoaural. Entonces, esa sería como la respuesta, vamos a llamarle esperada, la que yo te diría, ¿no? O sea, en monoaural hasta el Sgt. Pepper y el Sgt. Pepper sí escucharlo en estéreo y en mono, y obviamente el álbum blanco escucharlo también en estéreo y en mono, ¿no? O sea, como darle en todas esas, esos puntos. Pero tiene que ver mucho con esto que decíamos al principio. ¿Qué te enamora de los Beatles en un punto? ¿No? Yo soy de la época en la que independientemente de que mis primeros discos y mi primer acercamiento fueron viniles, mi verdadera fanaticada era comprar CDs. Claro. O sea, entonces para mí, poder conseguir esa caja de 1988, que la conseguí hace un año, esa que era como cajita de pan que la abrías y tenía todos los discos, los CDs y demás, que la mezcla y la masterización es pésima, la de los ochentas. Es la primerita que hicieron así que pasaron de análogo a digital, de análogo a digital, que se oye lejos, que no se oye bien. Para mí es nostalgia pura eso. Y te puedo apostar que alguien que ya te dice que escuchó el, el Please Please Me la primera vez que salió en monoaural en 1963, te dice el vinil es mejor en monoaural, ¿no? Pero Pero a lo también habría mejor que compararlo con el equipo que había, las maneras de un percibir el chavito que está contexto. empezando te dice, güey, a mí me encanta escucharlo en YouTube. Y fíjate que yo tengo una experiencia, o sea, yo recuerdo muchísimo que una de las cosas que más me llamaron la atención de las primeras veces que yo escuché a los Beatles, venir en el carro con mi papá y escuchar de un lado una guitarra y de repente la batería, o sea, y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Entonces me pegaba, yo me acuerdo, Sí, me pegaba sí, a la bocina derecha y escuchaba nada más un corito y sí. cosas que, y luego ponérmelo en los audífonos y que se te tronara alguno de los canales en el cablecito del Entonces ya no más audífono. oías pum, pum, Exacto, pum. y de Y repente dices, sonidos bueno, rarísimos, sí, sí, güey. O sí. sea, porque también son una serie de capas que no nos Sí, damos sí. cuenta hasta que supongo que esas ya vienen en diferentes mezclas, ¿no? Sí, sí, Todas sí, esas sí. capas. Esas ya, a raíz de que se pueden hacer estas de mezclas, ¿no? O Ujú, sea, que son desmezclar, vamos a llamarlo ujú. así, para volver a mezclar, que eso es lo que es una maravilla, con lo que se está haciendo ahorita y lo que hicieron con inteligencia artificial para, bueno, para Now and Then, Ujú, para la mezcla de Revolver, en el que sacas, ya no nada más sacas la batería, o sea, sacas el bombo, sacas la tarola, sacas o sea, y puedes mezclar la batería otra vez, ¿no? O sea, ujú. entonces es una cosa increíble, pero en ese entonces, pues eran cuatro canales. Claro. Entonces tenías que plastear uno y luego plastear otro y luego otro y entonces quedaban así. Entonces había cosas como que de repente ahora que han sido las nuevas ediciones y que estás oyendo y dices, ay, órale, como que le agregaron un organito. No, no, pues no se lo agregaron. Lo Siempre estuvo, rescataron. pero estaba Claro. enterrado ahí en el plano del plano del plano del plano, ¿no? Entonces digamos que sí escucharlos en mono hasta, no sé, hasta lo mejor el álbum blanco y después, digo, las mezclas en estéreo que son formidables, pero yo creo que es más bien como los disfrutes y como te lleguen a ti, ¿no? O sea, como tengas acceso a ellos, ¿no? O sea, Porque yo como recuerdo tengas que acceso. después de esta experiencia que yo te decía, poquito Ujú, después me empecé a clavar mucho con los Beatles y leí una entrevista o algo que dijo Paul McCartney que decía, ujú. a los Beatles no los tienes que escuchar con audífonos.
Ujú. No sé si recuerdas Sí, sí, sí. que no los Ujú, debes de escuchar con audífonos, los tienes que escuchar ujú, o sea, como el ujú, ambiente, con ujú, todo el ambiente. Y yo decía, puta, y entonces, ujú, todo lo que me llamó la atención de principio, acercarme a una ujú, bocina, ponerme los ujú, audífonos, quitármelo de repente y decir, ahí está ujú. tal cosa. Entonces lo estoy haciendo mal, cabrón. Claro. Entonces Pero necesito una El mismo Paul guía. platicaba que cuando estaban en el estreno de Sgt. Pepper, que le decía a alguien, mira, escucha esta guitarra que está padrísima. Y de repente, Ujú, no, está en la otra bocina, ven, ¿no? Entonces ya se iban a la otra bocina para escuchar, porque sí, pasaba eso, ¿no? ujú, Entonces, digo, creo que la experiencia, o sea, el poder recibir la música, o sea, hay muchísimas cosas que a lo mejor, si te pones quisquilloso, igual que le pasa a los Rolling Stones o a los Kings, que hay muchos errores de grabación o pequeños errores de tempo y pequeños errores de ciertas cosas y que dices, ujú, podría corregirse y podría hacerse, pero la magia, o sea, lo que te atrapó la primera vez que los oíste, eso es lo que realmente está increíble y eso es lo que a mí me gusta compartir en el canal, ¿no? O sea, en el ujú. canal es, güey, a ver, a todos nos gusta esto. En ningún momento vas a escuchar que yo digo, y así es como debe de escucharse, o esta es la mejor manera, o esto, Ujú. nunca, ¿eh? O sea, Porque al final es de experiencia, y lo hemos dicho muchas veces, es tu experiencia. Aparte tendrías que entrar en ujú, que todos tendríamos que tener igualdad de condiciones, los mismos, el mismo reproductor, los mismos audífonos, etcétera, para poder ujú, disfrutarlo como tú lo disfrutas, claro, ¿no? claro. Y a lo mejor hay alguien que tiene una capacidad de adquisición mucho mayor y tiene un equipo Ujú, más completo y lo escucha de ujú, otra manera. Pero bueno, a ver, es que tengo tantas cosas. Imagínate en un mundo, en un multiverso, en ok. donde, en donde José en su casa no ponían a los Beatles y ponían a los Rolling Stones. ¿Te hubieras clavado de la misma manera? No sé, no sé. Es difícil, o sea, puede ser que sí, pero no, Ujú. más bien, Hay tantas historias realmente como con los Beatles. El puede ser, mito es tan grande es de que otras bandas. no creo que haya o sea, O sea, hay muchísimas cosas que gracias a que la historia de que se separaron y nunca se volvieron a unir, que uno estaba muerto, bueno, ahorita ya dos, que no, o sea, todas estas cosas han alimentado el mito y la leyenda, ¿no? De una Ujú, manera que es única. Y la otra es, son cuatro personas extremadamente activas y dudo tremendamente que pudieran hacer una biopic gigantesca sobre Charlie Watts, ¿no? ujú. Con todo Con claro, me respeto y encanta, todo, gran claro. baterista, todos los de los Rolling Stones, todos nos caen muy bien y todo lo Sí, pero no, dudo, no vaya a ver esto sí, Mick sí, Jagger. sí, 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 no. sí. O que vayan a hacer una gran biopic sobre Bill Wyman, ¿no? El bajista Ujú, que se salió, ¿no? ujú, Pues a lo mejor hay personas interesantes, está Brian Jones, ¿no? O sea, el mismo Keith Richards, pero pues o sea, llega un punto en el que Keith Richards era la vida del rock and roll, pero pues ya no daba para más, ¿no? O sea, tampoco ujú. da así como el mito y la leyenda y no sé, o sea, desconozco un poco de la historia, pero creo que existiría mucho sobre ellos si fueran de ese calibre, ¿no? O sea, Claro. pero no sé si me hubiera clavado a ese nivel. O sea, yo creo que me hubiera clavado más, no sé, con la leyenda de Frank Sinatra o una cosa así, o sea, Ujú. con esa Elvis. historia, con Elvis a lo mejor, porque Elvis es Ujú, también otra cosa que genera mucho misterio, pero al mismo tiempo también tiene un principio y un fin muy claro, ¿no? ujú, O sea, ponte a pensar, esta como hidra que fueron los Beatles, que eran cuatro cabezas, pero de cada cuatro cabezas se hizo, ujú, ¿no? O sea, miles de cosas, o sea, tienes a John Lennon después de haber sido un Beatle. Tienes una historia de 10 años nada más, ujú, pero loquísima, ¿no? Desde ser un verdadero hombre de paz y todo esto, hasta estar recluido en su casa, hasta ser un padre de familia, ser no sé cuál. Luego tienes a Paul que termina los Beatles y se vuelve otro rockstar, ¿no? O ujú. sea, aparte del que ya era, aparte de un gran negociante y de un vocero del vegetarianismo,
George Harrison, que también muy recluido y lo que sea, pero también haciendo música increíble, llevando la música india hacia el occidente, no sé cuándo. Ringo mismo haciendo desde actuación, o sea, como tienes mucha historia ahí, ¿no? O sea, Ujú. mucha historia ahí. O sea, las bandas que tuvieron cada uno después de los Beatles. Entonces, no sé, creo que son algo que nutre y que todo el tiempo se está favoreciendo más historias. Y la otra es que lo han hecho muy bien ellos. O sea, Ujú. los Beatles como negocio nos han dosificado muchas cosas de manera increíble. O sea, Pero crees, yo siento que también muchas cosas de manera fortuita, ¿no? Así como de, ay, mira, me encontré esto. sí, o sea, por Porque... un lado Ujú, sí, pero también ujú. yo creo que sí hay muchas que nos han, o sea, que es así como de todavía no es tiempo, ¿no? O sea, simplemente, a Y a mí ver, me da miedo que no alcance a hacer tiempo, cabrón. no, pues va a pasar como tú que eres fan de Star Wars, o sea, si que Ujú. realmente vas a querer ver todo lo que van a sacar de Star Wars, no, pues ya mejor date di Sí. hasta donde Sí. llegue, ¿no? O Bueno, sea, pero pueden seguir filmando cosas, pueden seguir creando sí, historias. claro. Creo que aquí la situación es que la parte de los Beatles, por lo menos a la gente que podría decir, bueno, pues es que tiene un principio y un fin. Sí, Pero parece que no hay fin, parecería, güey. Parece que no hay parecería. fin. Es que parece que no, porque, o sea, son cuatro personas. Es que es un poco, ¿sabes a quién podría un poco equipararse de esa época? Yo creo que en lo prolífico a Bob Dylan, Claro. ¿no? O sea, de Bob Dylan que hace como 10 años salió un disco que se llamaba The New Basement Tapes, en el que eran letras de Bob Dylan que agarraron Elvis Costello y agarraron otros para ponerles música, ¿no? O Ujú, sea, porque esta parte prolífica, ¿no? De estar haciendo y grabando y demás, o sea, hace que aparezcan muchas cosas, ¿no? O sea, ujú, entonces, por ejemplo, por un lado tienes historias de Lennon que no todo mundo sabe, ¿por qué? Porque pues la viuda es muy buena negociante y tiene ujú. parte de la historia y la suelta a pedacitos, suelta los pedazos que le convienen, suelta todo. Entonces, Que por ahí vamos ya va necesitando más cada vez, ¿eh? y ahí estamos, o sea, ahí todavía hay Ujú, mucho. O sea, ujú, es la primera vez que, por ejemplo, Lennon está sacando realmente versiones extendidas de sus discos. Y ujú, apenas va en Mind Games. O sea, todavía le ujú. faltan otros cuatro. Entonces, por ejemplo, ahí él ya tiene eso. Paul sea, es un workaholic que ese cuate, mientras siga dando conciertos, pasado mañana sale el One Hand Clapping, que es un disco que todo mundo, los fans, conocíamos pues en bootleg, pero Ujú, ahora ya va a salir de manera oficial, que es su banda Wings tocando en vivo en Abbey Road en el 74, creo. ujú. Este, que ya la habíamos oído todos, pero ahora él decide sacarla ya de manera oficial, limpiecita, todo eso, ¿no? O sea, George Harrison, bueno, de aquí ya nada más ha salido el All Things Must Pass como versión extendida. Pues claro Ujú. que puede sacar N cantidad de cosas, ¿no? Y Ringo, pues ni se diga también, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, hay negociazo y sí nos lo están dosificando porque no se está. Y la otra es que son interesantes, porque Ujú. no sé qué tan interesantes sean las versiones alternas de rolas de los Rolling Stones, con todo el cariño y respeto que nos tiene Mick Jagger, que es Y fan una de este programa, bandotota, sí, ¿no? totalmente, pero es una bandotota, no te enojes, Mick. Sí, sí. Te mando la Entonces, playera, ¿no? no sé. Pero respondiendo a tu pregunta, no creo que me hiciera tan fan como me hice de los Beatles. Regresando a media hora antes. No, me Regres- encanta platicar contigo porque hay muchas cosas. O sea, mira, hay varias cosas. Tú habrás visto, y creo que es buen momento de toparlo. Por aquí platiqué y todo comenzó. Te voy a poner un poquito de contexto. Cuando yo comienzo este podcast, yo ya estaba cansado de entrevistar bandas. Tuve muchos años, hice Ujú, entrevistas a bandas y a músicos. Y no porque no me interese, al final la música es algo que nos une, pero creo que una parte que también me ujú, llamó mucho la atención fue la parte de los que están fuera, o sea, que no son los que ujú, tocan la guitarra, no son los que ujú, tocan la batería, no son los que componen, sino todos los ujú, coleccionistas, todos los que están en la industria ujú, de la música, o sea, todo lo que tiene que ver con la ujú, música, pero sin el músico per se. ujú, Eh,
Y tengo obviamente muchos amigos músicos. Y Mauricio Rosas, un ex baterista del grupo Morsa, una de las bandas Ujú. más importantes, tú lo sabrás, cuántas veces los habrás visto, no tengo ni idea. Pero de esas pláticas que teníamos en su casa y de repente es una persona que le gusta desafiar, ¿no? Es como Sergio de Ujú. Skewer Records, pero Ujú. pero en Beatles. Y platicando, pues aquí, digo, tomando todo ese rollo, pues su banda favorita, él vivió de los Beatles muchos años, pero también como quedó un poquito, pues no sé si frustrado, porque por tocar siempre las mismas canciones, porque pasaba siempre lo mismo, porque al final Ujú. para él sí era un ciclo que era lo mismo. Ujú. Y dentro de esa plática, de repente él me decía, no, pues es Ujú. que no logramos entender ese era el contexto completo, no logramos entender el por qué si ellos no eran los más virtuosos. Ujú. Según Quincy Jones, cuando lo dijo, para Ujú. que le había tocado trabajar con músicos Ujú. virtuosos. Y entendiendo el contexto de un Quincy Jones, porque Ujú. sinceramente creo que los Beatles no eran los músicos de sesión que tenía Ujú. Quincy Jones para los discos de Michael Jackson. Bueno, reventó ese clip de TikTok. Seguramente lo has visto y si no te lo voy a mandar Sí, porque te etiquetaban así de, no, defiende a los Beatles, sí. maestro José Ibarreche, defienda a los Beatles. Y yo decía, güey, es que no estoy entendiendo dónde la gente se enoja porque no Ujú. estamos diciendo que no lo sean, estamos diciendo, poniendo un contexto y que la realidad es que había músicos virtuosos, llamando el virtuosismo de toco o puedo leer una Ujú. partitura y No, sin a ver, problemas que les simplemente funcionaba. El Wrecking Crew. El Wrecking Crew que usaban en los estudios de Capitol, Ujú, que son los que encargados desde el bajo en los discos de los Doors, porque los ujú, Doors no tenían bajista, que lo tocaba ujú, Carol Kane, una bajista increíble que también tocó en Pet Sounds y los discos de los Beach Boys. Hal Bain, el baterista más increíble que ha tocado en más canciones, número uno, desde Frank Sinatra hasta los Beach Boys y Celine Dion. ujú. Leon Russell, ¿no? Un tecladista que también fue luego muy famoso como solista, pero tocaba desde el pianito en Strangers in the Night hasta los Carpenters. O sea, Claro. son gente que tenía el virtuosismo a otro nivel, porque no nada más eran músicos que sabían leer una partitura, sino sabían improvisar en el momento, sabían adaptarse a una sesión con no sé, con Frank Sinatra o con los Beach Claro. Boys. Y te Y voy a de, poner un paréntesis, José, perdón. Quiero interrumpirte nada más. Y yo creo que parte mucho mi lógica de que no sé si has escuchado a Dream Theater claro, interpretando el Dark Side of the Moon. sí, Lo sí, tocan sí, sí, mejor que Pink Floyd, pero no es su disco, sí, 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 ¿sabes? exacto, sí, es que o sea, pero volvemos al punto de decir eh, que alguien sea mejor no quiere decir en algo, no quiere Ujú, decir que sea mejor en todo, uno, y claro, dos, que te tenga que gustar más, ¿no? claro. O sea, si definitivamente decimos Ringo es el mejor baterista de todos los tiempos, pues está John Bonham, está Keith Moon, pero también está Buddy Rich, ¿no? O sea, Ujú. o sea, y está este otro, ay, ¿cómo se llamaba? Ahorita me voy a acordar, de jazz, ¿no? O sea, decimos George Harrison era el mejor guitarrista del mundo, no, no, pues está Jimi Hendrix, está B.B. King, cabrón, Y él ¿no? O sea, mismo lo decía, ¿no? Que le está faltaba Andrés mucho. Segovia, ¿no? O sea, Claro. puta, ¿no? O sea, como vocalistas en rango vocal, pues a lo mejor sí se dan un quién vive John Lennon y Paul McCartney, pero pues también estaba Prince, cabrón, ¿no? O sea, Ujú, Prince que yo creo que un vocalista que nada más no le han dado el espacio que tenía, ¿no? O sea, ujú, o Ray Charles, cabrón, ¿no? O sea, ujú, claro. son personas que tienen unos niveles distintos, pero eso no quiere decir que porque son una banda increíble y que han marcado todo eso, no tenían por qué ser los mejores músicos tampoco. Claro. Es más, yo te diría, lo que los hace chingones es que no eran los mejores músicos. Totalmente de acuerdo. O sea, porque si no, pues qué hueva, ¿no? O sea, Ujú. pues, pues tenías que ser una buena banda, con Y todo el, probablemente se hubieran ido a otro lado. y Se hubieran con ido al todo a jazz ver, o se hubieran ido. el mejor ejemplo, Led Zeppelin. Led Ujú, Zeppelin es una banda, pequeña historia de Led Zeppelin. Los Yardbirds
son una banda de blues que deja de hacer blues, empieza a hacer un poco de pop. Tienen a su guitarrista que es Eric Clapton. Eric Clapton renuncia porque ya no quiere hacer blues. Digo, no quiere hacer pop, quiere hacer blues. Llaman a Jeff Beck. Jeff Beck es el guitarrista ahora. Se quedan sin bajista. Llama a su amigo Jimmy Page. Jeff Beck después renuncia, se queda Jimmy Page como guitarrista. Se desarman los Yardbirds, pero se queda el nombre y se queda el nombre Jimmy Page de Yardbirds y dice, bueno, voy a armar una banda para cumplir con unos conciertos que tengo todavía buqueados ahí. Entonces voy a llamar una banda para hacer los New Yardbirds. Entonces, mira, está este vocalista que dicen que es un chingón, Robert Plant. Luego está este baterista que también es un chingón, que es John Bonham. Y está este Paul Jones. multiinstrumentalista que lo conozco porque hemos trabajado en el estudio increíble, que es John Paul Jones. Él arma una banda así, a modo, Ujú. con los más chingones de todos. Y fíjate, se puede hacer una gran banda, pero son una banda en la que era una, era una fórmula de éxito. O sea, Claro. tienes a cuatro malditas piezas increíbles, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí la genialidad de cada una de estas bandas es que en los Rolling Stones, Keith Richards no es el más virtuoso y tiene los riffs más identificables Ujú. del rock de casi todos los tiempos. Claro. O sea, que Ringo no era el baterista más virtuoso y veloz como Keith Richards, digo, como Keith Moon, pero puede mantener una canción en 110 beats por minuto sin adelantarse ni echarse para atrás, ¿no? O sea, que lo usaban Ujú. como metrónomo. O sea, tienen habilidades que es justamente eso. O sea, lo que te hace chingón en la vida es poder usar tus defectos y es Claro. poder usar lo que tienes para poder hacerlo mejor. Y eso es lo que yo creo que hace grande a los Beatles. Porque si no, qué hueva es el mejor cantante del mundo, con el mejor guitarrista del mundo, con el mejor baterista del mundo, con el mejor. Puta, pues esos son los supergroups, Han ¿no? habido super bandas Claro, buenísimas. Cream, Ujú. puta, los Traveling Wilburys, bueno, pues era una Sí. bandota, ¿no? Así, pero pues hay supergroups que, pues claro, van a ser un exitazo. Pero aquí lo chido era que vamos a usarle guitarra que puedo hacer yo. Ujú. Si no la puedo hacer yo, hazla tú, Paul, ¿no? Y, y voy a tocar la batería, yo voy a cantar esto, y si no llegas tú, yo lo hago, dice John, ¿no? Y si Ujú. no haces esto y si tal, o sea, esta parte de unirse y de realmente ser, pues, cuatro personas que podían amalgamarse muy bien y se ayudaban y se compensaban, pues eso tiene muchísimo más mérito que si eran los más virtuosos. Totalmente de acuerdo. Y No, me voy a ir no, a más, ¿eh? Tengo muchas cosas aquí anotadas, te lo prometo, venga, y no venga. voy a dejar, no voy a dejar pasar esta oportunidad, José. Hasta donde me digas ya, donde me empiezas a cobrar, porque yo nada Sí. más pagué una hora, como mariachi. Yo nada más Oye, pagué una hora, pero cuando ya me digas que como ya cuando ya bien, como viejito empieza a cabecear, así, como, y yo bien como, necio, ¿no? sí, así, Ay, José, pero ya, a ver, ya, dime, ¿si sí, eran entonces, virtuosos o sí, pues no? sí, tan chingón, ya. Hablando de estos momentos, o sea, siento que siempre se ha dicho la banda más importante, la banda más grande, según la ciencia, ¿no? Como esos posteos, ¿no? Sí, claro. Eh, pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Realmente son tan perceptivas o son tan receptivas a la música de los Beatles? ¿Crees realmente que sí es cierto eso de que a todo mundo le va a gustar los Beatles? Digo, que me queda claro que no, pero me refiero en un Ujú. general. Así como todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales, de la misma manera, a todos les van a gustar los Beatles, ¿no? La verdad es que yo siento que hay una desconexión ya muy grande con la música de los Beatles Ujú. de nuevas generaciones. En cierto punto sí, pero a ver, ponte a pensar, si tú le pones a una persona que es fan del hip hop, tú le pones Till There Was You o Ujú. le pones Do You Want to Know a Secret, muy probablemente ni siquiera diga que no le gusta, a lo mejor hasta te da un puñetazo. No, 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 Claro, bueno, sí, no, no, bueno, pero, totalmente. pero Y muy te baja tu probablemente, cartera sí, y no, aquí todos los clichés, ¿no? sí, los Horribles. clichés, sí, sí, te pega con su cadena de oro, así, ¿no? Este, no, o sea, no va a conectar. Claro. Pero ¿qué es lo que hace que los Beatles tengan eso? Que muy probablemente de repente digan, ay, no mames.
Jay-Z hizo un álbum que se llamaba el Grey Album, en el Ujú, que sampleó rolas del álbum blanco y rapeó encima, y había unos beats bien interesantes en I'm So Tired del álbum blanco, cara. ujú, Y hay una parte que como que rapea ahí John. Y entonces no sé cuánto. Eso es lo que hace que los Beatles estén chingones. Que muy ujú. probablemente, si tú le dices a alguien, ven, siéntate, escuchemos desde el Please Please Me hasta Let It Be, el güey no te va a aguantar. No, no. Pero son personas que muy probablemente dentro de la discografía, que no es tan vasta, pero es, no sé cómo decirlo. La discografía de los Beatles es como este fenómeno que dicen en matemáticas, ¿no? Que entre el 1 y el 2, entre el cero y el 1 y el 2 demás, Ujú, hay un infinito, ¿no? ujú, O sea, nunca se llega. Entonces es como, pues tienes una discografía así, pero es como un infinito hacia adentro, así, ¿no? ujú, Entonces, dentro de este punto, ahí los Beatles, en solo esos discos que tienen, tú puedes agarrar algo que sí le guste a alguien. ujú. Eso es lo que está increíble. Muy probablemente en la discografía de otra banda no. Qué A bueno lo que no mejor, mencionaste a los Rolling Stones, ¿eh? Porque ya. sí, no, no, yo nada más digo, a lo mejor en la de otra banda no, ¿no? No, de O sea, acuerdo, de acuerdo, de a acuerdo. lo mejor agarras la discografía de Creedence Ujú, y no pasa eso, ¿no? Y a lo mejor alguien dice, no, pues sí conecto con los Creedence, pero otro dice, no conecto con los Creedence. Y lo que oigas de Creedence, ujú, dices, no conecté. Pero es muy de llamar la atención. Esto que a mí me llamaba la atención cuando vi la caja de selecciones. ujú, ¿Cómo que son los mismos güeyes estos que estos? ¿No? ¿Cómo estos que están tocando, este, es más, en el mismo disco, Blackbird, es el que canta Helter Skelter, ujú. ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que sí puede haber una conexión muy grande. Y la otra es que algo que siempre recomiendo y que creo que debería de suceder y pasa, es que siempre que nos gusta alguien de música, algo que deberíamos de hacer todos es empezar a oír qué bandas escucha esa banda, ¿no? O sea, qué Ujú, bandas escuchaba esa banda. Y entonces muchas veces pasa que la gente empieza a ver eso y de repente escuchan en entrevistas y dice Billie Eilish, ¿no? Mi banda favorita son los Beatles, ¿no? ujú, Y si tú haces una conexión directa entre Billie Eilish y los Beatles, dices, no, no la hallo muy bien, pero hay una melodía, hay una cosa, ujú, y entonces eso hace que se acerquen y entonces oyen y entonces tienen un gusto específico y entonces sí se conectan, ¿no? O sea, ujú, hay ciertas cositas que hay ahí que sí, definitivamente va a ser muy raro que alguien vuelva a tener una experiencia de Beatles como a lo mejor la tuvimos tú y yo, o como definitivamente la tuvieron en los sesentas, ¿no? O sea, claro. una persona que escuchó por primera vez I Saw Her Standing There y dijo, esto es rock and roll, y después creció con ellos y escuchó Come Together y le voló la Ujú. cabeza, ¿no? O sea, muy probablemente eso ya no va a pasar, pero sí existe la posibilidad de que seleccionando de la discografía, alguien sí conecte en una cosa. Y entonces ese hip hopero que no conectó con Do You Want to Know a Secret, sí conecte con algo por acá, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí está la clave de ellos. O sea, y es lo que hace que no acaben. Y en aspecto, por ejemplo, de todo este, del sinfín de cómo, de los contenidos y todo lo que falta por lanzarse, ¿realmente el uso de la inteligencia artificial es rescatar lo que ellos eran Ujú. o es reconstruirlo? Porque creo que ese es el debate que mucha gente tenía, Ah, ¿no? ok, Decían, claro. eh, no sé, las nuevas versiones de las cajas es de azul y Sí, la roja, ¿no? Que sí, ya sí, sí. venía, muchas de las canciones ya venían desde el Revolver para adelante, Ujú, ¿no? ujú. Que estuvieron haciendo el uso de la inteligencia artificial. ¿Realmente son ellos? O sea, ¿realmente los estoy escuchando a ellos o me hace la ilusión de que los estoy escuchando? Fíjate, cuando tú escuchas una rola de Cap Calloway o de Billie Holiday Ujú, en 1920 y tantos o 1930 y tantos, lo que tú escuchas es a Billie Holiday a través del micrófono de esa época, en ujú, el sistema de grabación de esa época y demás. Entonces, por un lado, estás escuchando a Billie Holiday tal cual es, ¿no? ujú, Pero si un día logras limpiar la voz de Billie Holiday y de la orquesta que estaba tocando para escucharla sin ese
Ujú. Vas a escuchar todavía a Billie Holiday. Y a lo mejor vas a poderle dar un volumen distinto a la orquesta que antes no se lo podías dar. ¿Por qué? Porque la orquesta le ponían 3 micrófonos y Ujú. tóquenle al mismo tiempo que estaba cantando Billie Holiday. Y Claro. entonces en el micrófono de Billie Holiday se metía la orquesta, pero en el micrófono de la orquesta también se metía un poco del trombón que era de esto, ta, ta, ta. Y si ahora lo puedes separar, realmente lo que estarías escuchando es lo que oyeron en el estudio de grabación. Pero ¿no es la reconstrucción a través de unos y ceros? Porque, por ejemplo, no sé si has visto esta situación de que ahora se hacen muchas cosas en inteligencia artificial, cómo reconstruyen las voces de las personas, que creo que tiene mucho que ver Sí, pero con ahí, eso, o sea, y que claro, no pero es la persona la... ahí estás partiendo de la reconstrucción de la voz de una persona, Ajá. estás partiendo para generar algo que realmente no está, o sea, algo que no están diciendo. O sea, Ujú. si tú lo que estuvieras haciendo sería reconstruir para generar una canción nueva de los Beatles, ahí sí Ujú. estarías haciendo eso. Tú lo que estás haciendo simplemente es utilizando esos elementos para poderlos escuchar sin ese filtro. Ahora, ese filtro puedes escucharlo o no, porque los LPs de 1963, 1967, ahí están. Ujú. Ponle la Me aguja encanta y perdón, escúchalos, me ¿no? encantó que se puso un icono Ah, sí, ¿a poco? Sí, perdóname, Órale, sí, qué chido, entonces puedo hacer viste así, así, se puso un icono. órale. Yo no lo Perdón, vi. perdón, Órale, qué chingón. Así perdón. es aquí. Es que mira, Sí, aquí en sí. el Reino Unido somos bien acá, estamos en Estás en otro todo. nivel. Es más, voy a hacer un Realmente no estoy corazón a ver hablando qué con José, pasa. A ver qué estoy hablando pasa. con una inteligencia artificial. Mira, ahí Ay, está. ay, no Los mames, sí es corazoncitos. cierto. Mira, a ver, déjalo más. No, A creo que ya ver. no. No, ya no, ¿ah? Ya no. Mi corazón. Ahí Ahí está, ahí está, está, ahí cabrón. están. Mira qué bonitos. Órale. Qué ¿Este hermoso. también entonces? Sí, lo dejaste así un rato. Ahí Chale. está, Ahí ahí está, está, órale. ahí está. Perdóname, te Mira, interrumpí, pero qué brutos así. me sorprendí, Órale. me sorprendí. La inteligencia artificial. Sí, fíjate, justo la inteligencia artificial. Entonces, o sea, ahí están los discos del sesenta y Ujú, siete si quieres oírlos así, ¿no? Aquí lo que se está haciendo no es, porque no estás reinventando, o sea, no. Y esa es justo una de las cosas que hay que ser muy cuidadosos. O sea, cuando tú remasterizas, estás usando exactamente la misma grabación, nada más le estás dando más volumen, ¿no? O sea, le ujú, estás dando un punch para poderlo oír mejor. La remezcla es volver a poner los elementos para poderlos utilizar. Y una de las consignas enormes que tiene Giles Martin, y precisamente por eso es una persona la encargada de todo eso, ujú, es apegarse a la mezcla original, o sea, las notas de las mezclas que están ahí, ¿no? O ujú. sea, no es improvisarle, ¿no? O sea, no es como decir cosas como, que en el fondo, pues acaba siendo también luego su oído y hace a lo mejor lo que Dios le da a entender, pero no Claro. es como que de repente Giles Martin va a decir, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que voy a mezclar Here, There and Everywhere, pero no voy a poner la batería porque me gusta más sin batería, pum, ¿no? O sea, eso no lo Ujú, hace. Simplemente le da el sonido específico a cada cosa. Realmente, si se estuviera construyendo algo distinto o se le estuviera poniendo algo, ¿no? ujú, Como lo que pasó en... No, es que ni siquiera en lo que hicieron en Now and Then, pero en los lanzamientos de las nuevas ediciones es simplemente es un remix. ujú, O sea, lo que pasa es que los elementos para hacer un remix con canciones de 1900, ¿qué te gusta? 1993, 94 para atrás, ujú. eran menores a los que tenemos ahorita para hacer remixes del Claro. 90 y tantos para acá. Y todavía peor, de 1966, 65 para atrás. ¿Por qué? Ujú, Porque eran 4 canales. A lo mejor tú dices, bueno, todavía podemos hacer una buena remezcla de una, de una canción de los 80 porque tiene 24 canales. ujú, Entonces podemos hacer una nueva mezcla. O tiene 12 después. Pero las canciones de los 63, 64 y demás son 4 canales. Entonces ahí sí, ujú. un remix, que toda la vida se han hecho remixes, ¿eh? De todas las canciones. O Sí. sea, el Thriller de Michael Jackson lleva ya un par de remixes y nadie dice cosas como, ese no es Michael Jackson, ¿no?
Ujú. O sea, están reinventando a Michael Jackson. No, pues es una mezcla nueva de la canción que ya conocemos, ¿no? No se está haciendo nada nuevo. O sea, entonces, creo que ahí esperaría yo nada más que jamás se metan en el rollo de crear artificialmente las voces o los Ujú. instrumentos de alguno de los que ya no están. Eso sí Claro. esperaría que no pasara. Porque si Pero pasa eso, estamos a sí un está límite triste. en donde nada más una firma de Yoko y sale, ¿eh? Pues sí, sí está triste eso, porque ojalá no pase. O sea, Ojalá porque no. de plano es, digo, y si pasa y vamos a estar oyéndolo y diciendo, pero eso sí, no son los Pero Beatles. ¿no crees que ya haya pasado, no hablando de inteligencia artificial, pero algo que nos hayan vendido? Porque el mito Beatle es muy grande y también lo, Claro. lo hace más grande toda la gente que está alrededor y toda la gente que lo consumimos. ¿No crees que Bueno, ya haya pasado algo de que alguien haya, oye, ¿sabes qué? El órgano es irreconstruible, entonces mejor tócalo? pues mira, ahí ya es meterse en una hondura de Ujú. yo, Vamos a hacer teorías de conspiración. mira, Creo que es buen momento para hacer algo así. yo voy a decirte algo, porque mis abogados me están diciendo aquí, no, o sea, Sí, 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 ok, Jaime, sí, no, sí. no, entonces no, no, entonces, no, nunca se ha hecho eso. No, no, mira, es que saberlo es imposible. O sea, Claro, asegurarlo claro. es o sea, es caer en algo que, pues genera o sea, que podríamos generar ahí un rollo, pero no hay nada que esté confirmado, ¿no? O sea, Claro. algo que sí, por ejemplo, está ya bien dicho, o sea, y que nos podrían haber choreado, es cuando salió Now and Then y que Paul se aventó el solo inspirado en la manera en la que tocaba George Harrison. Ujú. Yo en un momento pensé y dije, ¿y si nos hubieran dicho que era George Harrison, nos lo hubiéramos creído? O si Claro. hubiéramos dicho a lo mejor, no, pues no fue el solo más brillante de George Harrison, pero pues ahí es George. Ujú. Digo, nada más porque nos dijeron, pero Claro. de la misma manera, si tú oyes Now and Then, pues hay unos coros que ya no pudieron hacer, que tomaron de Because y los Ujú. pusieron en Now and Then. Entonces, o sea, sí hay cosas que se han reconstruido, ¿no? O sea, hay Bueno, cosas pero que al final sigue siendo su obra. O sea, igual que Love, el Love ujú, del Cirque du Soleil, pues está reconstruido con pedazos y cosas que no estaban y, ujú, ¿no? O sea, eh, la orquesta que le puso George Martin a While My Guitar Gently Weeps ujú. en Love es algo nuevo, ¿no? O sea, entonces, digo, sigue siendo su obra, pero no sé, yo no podría asegurar que ha pasado o que no, de que alguien diga cosas como, porque también en la intimidad de la remezcla estaría cagado, ¿no? O sea, imagínate que el güey está encargado está en Chin, Abbey se me Road. cayó, Vamos a se me hacer así, cayó la el güey cinta, está en ¿no? Abbey Road, está todo apagado, así el güey está así, y de repente está echando su cigarro, lo que sea, y se le cae así el cigarro y se le quema la cinta. Y dice, no, no, así, Claro. y la ve desaparecer así en su mano, y de repente, ¿qué Ujú, hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y voltea y ahí está el estudio 2 y ahí está el mismo organito que utilizaron. Dice, ujú. a la chingada. Ya lo hace, Que ¿no? era lo único que se perdió, Que era lo afortunadamente. único que se perdió y ya lo Claro. recupera y dice qué bonito Ujú. que, ¿no? O sea, Sí. digo, puede ser, pues, estaría muy chistoso, es una buena película, ¿no? O sea, eso por lo menos es un buen corto, ¿no? O sea, el güey que está haciendo la mezcla de algo, estaría más chistoso que fuera algo imposible, ¿no? Que estuviera Ujú. recreando algo como una grabación de Caruso o algo así, y que Ándale. el güey entonces tiene que, ¿no? O sea, hacer la voz de Caruso. Pero Y bueno, tiene que encontrar la manera, a través de la manera de plugins y cosas cantar. extrañísimas, Exacto, ¿no? exacto. Sí, de acuerdo. A ver, de todas estas reconstrucciones y todas estas mezclas y todo ese rollo, ¿cuál es tu favorita y cuál es la que no te ha gustado tanto? De las nuevas. Ajá. A mí me encantó por la sorpresa, o sea, y Ujú, por lo que implicó, me encantó Sgt. Pepper, que ujú. salió en el 2017. Sí. Desde el empaque, o sea, todo. Me gustó muchísimo, me gustó la manera en la que Giles Martin era muy notoria. En muchos es fácil identificar, pero Sgt. Pepper era de esos discos en los cuales sí encontrabas diferencias muy claras entre el mono y el estéreo. O sea, el final del Sgt. Pepper Reprise con Ujú, pedacitos el A Day in the Life, o sea, había muchas cosas que decías, esto está en estéreo y este es el de mono.
esta idea que hizo Giles Martin de hacer la mezcla y que tú tuvieras lo mejor de los dos mundos, o sea, que escucharas lo de estéreo y lo de mono que Ujú, no podías escuchar en uno y otro en una sola, me pareció una muy buena idea. Parte fue la primera vez que los Beatles, de un solo disco nos dieron tanto material ahí de los coros y demás. Ese yo creo que ha sido el que más me ha gustado. Pero por cuestiones de gusto también personal, es ujú, que cada uno ha tenido algo. Por ejemplo, me sorprendió mucho el álbum blanco ujú. cuando lo hicieron. O sea, por una tarugada. Es una canción que dura, creo que 30 segundos, 40 segundos, que es Paul McCartney enseñándoles por primera vez en 1968, no en el 69 como se creía, Ujú. una versión rara de Let It Be. O sea, que se ve que la compuso desde 1968 como para el álbum blanco. Ujú. Eso, por ejemplo, es así, yo no me la sabía. De decir, no mames, ¿a poco? Mira, Paul la tenía desde entonces. Esa no me la sabía y Y eso, comentarios ahorita de cómo no, si ya esto se supo desde pues yo no 1900. sabía pues yo no sabía porque así es la vida. Claro, Uno vive de lo que no sabe, acuérdense. Que no totalmente. entendieron? Vean todo el programa, Por carajo. favor. Este, Mick este, Jagger, no lo veas. Mick Jagger, tú Sí, no. no, no, no. Por otro lado, también, por ejemplo, cuando Abbey Road es mi disco favorito, ¿no? O Ujú. sea, entonces me gustó mucho el recibirlo, aunque ese es el que más me quedó a deber. Siento que lo que nos dieron extra del Abbey Road, híjole, no me encantó. Y Let It Be, pues estuvo muy bonito todo lo que vino alrededor. O sea, Ujú. el documental de Get Get Back, Back. este, todo el rollo, ¿no? Entonces, pero lo que más me gustó de música ha sido el Sgt. Pepper. Voy a empezar a cerrar porque si no ya me vas a colgar la segunda hora y esto ya mi cartera ya no aguanta, José. Ya perdón. Ya lo invito. Ay, sí. Ah, bueno, entonces vámonos por la tercera hora de programa. No, pero fíjate, tengo muchas cosas todavía en el tintero. Venga, Eh, ¿Tu Beatle favorito en vivo? en ¿Pudiste ver a vivo. George alguna vez? No, No, no. nunca lo vi no, Paul, definitivamente, en ¿Paul? vivo, Paul. ¿Y en Paul. qué etapa? ¿Y en qué, o sea, en qué Yo creo gira? que Wings, 1970 y tantos, no lo vi yo, No lo viste. Ujú, pero yo creo que Wings en 1974, 75, esa gira del Venus and Mars y del Wings at the Speed of Sound ujú. ha sido una genialidad. Y la otra es que, o sea, yo o sea, no puedo describirte la emoción que me dio en 1993 haber ido a ver a Paul McCartney en el El Autódromo reciente. Hermanos Rodríguez. Exacto, exacto. O sea, No, ya me tocó fue hasta 2002. Me fui solo. Mis papás hicieron todo el esfuerzo, pues ya no había boletos. Entonces hicieron todo el esfuerzo sí, para comprarme boletos en la parte de abajo y en el Palacio de en el de los Palacio. Rebotes. Exacto. Sí, que muy buen concierto también. Ahí fue el Sí. Día de los Muertos. Exacto, fue el 2 de noviembre. Exacto. Y que hizo un comentario muy bonito de déjenme recordar a mis muertos también, ¿no? Que dijo Ujú, y cantó la de My Love para Linda. ujú. Esa gira esa estuvo muy buena, pero no, Paul en vivo está muy cañón. De John tenemos muy poco de solista, Ujú, muy poco, y George tuvo un periodo complicado en los 70s cuando ujú. estuvo en vivo también, difícil, ¿no? El de Japón es muy bonito, pero sí se siente todavía, o sea, se siente el esfuerzo, ¿no? En la Sí, voz. sí, pero no, todavía antes, en el Ujú, 70 y tantos, cuando hizo la gira con Dark Horse, que ujú. estaba metiéndose mucha coca y demás, que tenía ahí la voz hecha pedazos, pero una banda muy interesante, porque traía a Billy Preston y demás. Ujú. Y Ringo es muy divertido en vivo, o sea, pero es como, vamos a escuchar éxitos de ahora y siempre, ¿no? O sea, Es que Ringo y... yo tengo un tema con Ringo. Yo me siento, o sea, hace muchos años, en Ajá, 2016, yo viajaba, no, 2015, viajaba mucho a San Antonio. Bueno, más bien a Austin, a un ujú, festival que se llama South by ujú, Southwest. ujú, Y me acuerdo que entre mis amigos y yo de repente vimos que un día después de que terminara el festival en San Antonio, se ujú, presentaba Ringo. ujú, Dijimos, güey, vamos a quedarnos y vamos a ver a ujú. Ringo.
¿no? O sea, ya vimos a Paul, ya vamos a ver a Ringo. Entonces compramos los boletos, ya nada más había de hasta arriba. Obviamente cambiamos vuelos. Sí. En fin, una locura. Te juro, vi el concierto, me divertí, pero salí y dije, güey, toda la carrera que ha hecho, que es vasta Sí. y que tiene canciones más allá de Photograph, Sí. ¿por qué dejarlas afuera? ¿Por qué no entender que a lo mejor la gente va a ir a ver Ringo y si Ringo decide tocar la canción más recóndita, o como siempre pasa en México, va a tocar las brisas, ¿no? Con mariachi, por fin. Claro, sí, ahora sí va a pasar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no llegar a ese punto de decir, esta va a ser mi última gira y quiero hacerla con mis Sí, canciones? tocar todo y voy a tocar The No No Song y no Exacto. importa, y aunque me cancelen You Are 16, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué rola más cancelable, ¿no? You Are 16, Totalmente. You're Beautiful and You're Mine, o sea, hijo, man. Pero Hoy en día. Hoy en día, sí, entonces, claro. Entonces era ilegal, pero no cancelable. Claro, exacto. Pues no sé, yo creo que, o sea, no sabemos qué pasa en la cabeza de alguien como él. O sea, hubo una vez una entrevista que le hicieron que dijo que a la fecha se sigue poniendo muy nervioso cuando sale en concierto, ¿no? Que siempre le gustaría salir cuando al escenario caminando, así, dice como Frank Sinatra, pero siempre tiene que salir corriendo porque está como muy ansioso. O sea, ¿qué tan seguro o inseguro puede estar también, ¿no? O sea, eh, sostener un concierto de 2 horas con toda tu música, a lo mejor es algo que en su cabeza no le da, ¿no? Y que no sabemos tampoco si fuera de nuestro país, de México, a lo mejor es alguien que pudiera decir, voy, ¿no? O Claro. sea, no sé, ¿eh? No sé qué pudiera pasar por su cabeza. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que podría armar perfectamente un concierto de 2 horas tocando puta, éxito tras éxito. O Sí, sea, sí, sí. éxito, 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 desde sus covers hasta tus rolas, todo, ¿no? O sea, este, pero no sé qué pasa por su cabeza, porque desde los 90 cuando decide armar la All Star Band, que era una banda aparte increíble la que traía, porque traía a los de The Band, y traía a Joe Walsh, y traía a Billy Preston, y traía, o sea, pues como que vio que eso jalaba también más personas, pero sí a mí de repente sí me da cosa, la primera vez que lo vi, sí sentí que era un concierto como un poco como ese capítulo de Los Simpson y los segundones, ¿no? Ajá, sí, Y que sí. estaba Garfunkel, Oates, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí. entonces Sí, así, sí. un poco me sentí como eso, ¿no? O sea, como de banda tributo, Bueno, ahora venía pero Lukather. No, ahora sí. venía. Sí. Qué curioso. Esos son otros que dices, no, esos son unos chingones y llenan todo, no sé cuánto. A mí me tocó ver a Eric Clapton y que le abriera Toto. O sea, Toto era el grupo abridor de Eric Clapton. En el Foro Sol, en el 2002 fue. Este, sí, pues Steve Lukather, que es un fregonzazo, y estaba Colin Hay, ¿no? También que te canta las de Men at Work. Porque a mí, cuando yo lo vi en el 2000, ¿qué habrá sido? ¿Qué fue? ¿2011? ¿12? Que venía con el de Mr. Mister y cantaba la de Carry On y no me acuerdo qué otra. Yo me acuerdo, habrá de El- haber sido la misma gira. sí, Ha de sí, haber sí, sido la sí. misma gira, ¿no? Pero sí, justo lo que estás diciendo, ¿no? Porque el guitarrista que estuvo en la banda Sí, 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 de exacto. Jimi Hendrix, Sí, sí, sí. que obvio no es Jimi Hendrix, ¿no? Sí, 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 Por obvias exacto. Sí, razones, sí, ¿no? sí. El baterista que fue el segundo baterista de Totó. Sí, el gran saxofonista que ha tocado en canciones en las que el verdadero bueno nunca pudo, ¿no? O sea, el- Sí, me parece que por ahí va, ¿no? pero divierte mucho y a lo mejor sí podría salirse de la zona de confort y dar un buen concierto para ciertas zonas. O sea, yo creo que Ringo, el ejemplo que dio ahora en los conciertos que fue, que se fue feliz y que por primera vez puso ahí en sus redes que México y la gente realmente lo disfrutó muchísimo. Yo creo que podría haber armado también un buen concierto ahí de puras rolas de él y hacerlo bien chido. Pero bueno, los hubieras no existen y somos de los que a mí me da risa también los fans que les corrigen la página a los Beatles, ¿no? Los fans de los Ujú. Beatles que les corrigen. Y entonces que dice Paul, bueno, voy a sacar un disco no sé cuánto. Ay, no, debería de sacar
güey, tú, no mames. A ver, Yo lo no, digo porque justo esa experiencia yo no tenía ni idea de qué iba a ver. Yo sí, no. solamente sabía que iba a No, haber no, no, Venom, lo sé, ¿sabes? O pero sea, no, no y lo es digo por como, ti, como no lo lo que a digo mí por me ti, quedó. No, 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 lo sé, pero es lo que a mí me quedó y siempre he dicho, "Ay, no sé, o sea, sí, Ringo, ya lo vi, Ujú. hasta ahí, Sí, sí, sí. O ¿no? sea, te digo, y es divertido y es muy bueno. Y yo lo digo, nada más, obviamente no lo vi ahora que en esta ocasión, porque pues estoy hasta acá y me queda un poco retirado. Claro. Pero ¿Pero no se presenta por allá? no, nunca viene a Europa. ¿Dónde O sea, vive? bueno, ¿Vive en Estados Unidos? vive en Estados Unidos, vive en Los Ángeles. Mm. Se da ahí uno que otro viajecito a veces, pero no hay conciertos así en Europa, no, hace mucho que no me toca ver. Y Paul ahora parece que está más fácil verlo en América Latina que en Europa acá. Sí, Él totalmente. tocándole la puerta acá y resulta que se la vive viajando. Por eso no te abre. Sí, carajo. Por eso no te abre. Ese es el Yo punto. viniéndome para acá y él se va para allá. Ya me ¿No? respondiste hace rato que tu disco más. Tu disco favorito es Abbey Road. El mío también, por cierto. Sí. Eh, ¿Y el disco que menos te gusta? Sí debe haber algo que no te Sí, guste. O sea, sí te sí. tengo que sacar el día de hoy algo que no te guste. O No, sea, no, o sea, claro, o sea, y no es, fíjate, tengo una bronca, es que si algo no me gusta, no lo consumo. ujú, O sea, me pasa un poco como, o sea, no tengo la necesidad de darme en la torre, ¿no? Entonces, como por ejemplo, yo creo que he escuchado nada más una o dos veces en mi vida el lado B del Yellow Submarine, ¿no? ujú, O sea, la parte instrumental de George Martin. Y habrá gente que me dice, que dirá ahorita en los comentarios, si es increíble, hiciera un genio George Martin, está chido, pero yo no lo oigo. O sea, ujú, tengo mis discos de ópera y de Beethoven y de Mozart que son los que me gustan, ¿no? Y claro. Mendelssohn o sea, esa música, para ese tipo de música, pues oigo esa. No quiero Ujú. oír el Sea of Holes, ¿no? De George Martin. Pero yo creo que el que menos me gusta, a lo mejor que me tropiezo un poquito con él, es el Beatles for Sale, que es Ujú. el, el cuarto disco. Sobre todo porque, o sea, y ya sabiendo la historia como que hace más sentido, o sea, venían de un disco increíble que era Hard Day's Night, en el que con todas las canciones estaban compuestas por Lennon y McCartney, Ujú. después de esta película. Y justo antes de Help, que también es un gran disco, y entonces es un disco como hecho medio rápido, con cosas así como que teníamos de canciones viejas y hacer otra vez covers y hacer otra vez una serie de cosas que volvemos al punto, tiene cosas muy bonitas como Eight Days a Week y No Reply y Ujú. What You Are Doing, pero lo siento desarticulado un poco, o sea, a Ujú. diferencia de los primeros dos que son rock así purísimo, a Hard Day's Night que me parece que es como eh, se podrían haber desintegrado después de Hard Day's Night y serían igual una banda que todo el mundo diría cosas como, no, los Beatles, ¿te acuerdas? Con su disco de Hard Day's Night era una joya, ¿no? O sea, Claro. sí. Pero luego Beatles for Sales viene así como complicado. Help ya despega y luego ya es Robert Soul, que también es el disco más importante de los Beatles. Para mi parecer, es el disco Sí. más importante. Donde cambian. Donde Es, conocieron a Dylan, ¿no? sí, y a mí se me hace que justamente tanto Robert Soul como Abbey Road tienen una cosa que es que se parecen mucho en algo, que como son dos grandes discos, porque Robert Soul puedes entenderlo desde la perspectiva de Help para atrás, pero también lo puedes entender desde Revolver para adelante. Claro. O sea, es un disco de transición muy bueno. Y Abbey Road es un excelente disco porque lo puedes entender como un disco de los Beatles, pero también lo puedes entender como un disco que las canciones de cada uno podrían estar en sus discos de solistas. O sea, Totalmente. Something podría estar en All Things Must Ujú, Pass, Maxwell Silverhammer en el McCartney uno, Come Together podría estar en el Imagine, ¿no? O sea, ujú, o I Want You podría estar en el Plastic Ono Band. O sea, ujú. todas esas canciones son discos de transición. Entonces, a mí, partiendo de esos discos, de repente sí como que me flaquea el Beatles for Sale. No es el que elijo poner, ¿no? O Ujú. sea, luego.
Lo que sí me brinco completamente siempre es la parte El instrumental lado B. del Yellow Submarine, que no el lado A, porque ahí viene una de mis canciones favoritas que es Hey Bulldog. Hey Bulldog, claro. Muy buena, fíjate. Qué buenos gustos, ¿eh? No, no me hubiera imaginado. Pues ya sabes, cabrón. Ya Si tú, sabes. si tú nacieras en un. Bueno, si tú estuvieras, aparecieras en un lugar en donde nadie conoce a los Beatles, pero hay muchos documentos. Digamos un país así como en una isla cercana a Haití, en donde no han vivido durante muchos años, encerrados solamente con su gobierno y digo, su moneda es el cacao. Ajá, Pero viven bien, ok. ¿no? No conocen a los Beatles. Y tuvieras que llegar como un buen Como, pregonero. yo pensaba como los que hacían los colonizadores que llegaba Ándale, ándale, ándale. Sí, exacto, con exacto. la Que llegaban palabra de con los su. Beatles, esta es la Totalmente. palabra Y de John. dijeras, bueno, esta es la Biblia. ¿Cuál sería tu Biblia? Un documento, lo que sea, un Ujú. disco, un libro, una entrevista, un reportaje. ¿Cuál Ay, qué sería buena. por donde alguien tiene que entrarle a los Beatles? Bueno, obviamente, hablando de que todos conectamos de maneras diferentes, etcétera, pero que Claro, fuera claro. tu No, pero recomendación. es que Tu sí, recomendación. en el escenario que pones, que no sabía nadie nada, Ujú, les pones el primero. O ujú. sea, O les sea, vas pones por, vas por un disco. O sea, no vas por sí. un libro, no les cuentas una historia, no les No, creas un mito no les antes. armas expectativa, porque yo creo que a todos nos atrapó primero la música y después la historia. Yo creo Ok. que si platicas la historia, generas una expectativa distinta, ¿no? Ujú, O sea, es digo, a lo mejor alguien puede vender muy bien su música, ¿no? Y decir, ujú, no, y son unos genios, hicieron y ya tal y tal y tal, y después oírlos y decir, pues un poco como cuando a mí me pasó, con todo respeto también para todos los que les gusta, a mí me pasó cuando me explicaron a Kanye West. ujú, ¿No? Me lo explicaron, antes de oírlo, me lo explicaron, ¿no? O sea, ujú, me dijeron, no, es que es un verdadero genio de la música. Y luego lo oí y dije, pues hay otros que me gustan más, ¿no? ujú. O sea, como que, no sé, no me atrapó de ahí. Entonces, a lo mejor si los hubiera oído antes de que me lo vendieran, ¿no? A lo mejor me hubiera gustado más, ¿no? O sea, mi expectativa antes de escuchar la historia se hubiera modificado. Entonces, yo iría por un disco, Das iría en un por un disco. punto, en un punto que yo siempre digo, al final, todas esas obras de arte, ¿no? Películas, Ujú, discos, etcétera, no tenían una ujú, parafernalia de mercadotecnia antes de. Es decir, ahí estaba el disco. Y ujú, después conocías a los personajes o ujú, una película. Las personas les impactó El Resplandor ujú. por la película, no por la historia de que fueron más de 100 puertas las que rompió Jack Nicholson, ¿no? O sea, que Exacto. ahora pasa mucho, ¿no? ¿Qué Sí, pasaba cuando, claro. cuando Revenant, ¿no? Que decían, y tuvo que comer un hígado Sí, 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 de de. oso. Sí, Exacto, cuando Leonardo DiCaprio es vegetariano, ¿no? O sí, vegano. sí. Creo que diste en el clavo. Al final lo primero que Ujú. conecta es la música. Sí, sí, eso Pero la sería lo magia ideal. la mantiene todo el mito Sí, y todas claro, las o sea, ya historias. después, o sea, lo que te hace un clavado acá perdido como yo, pues es eso, o sea, Ujú, pero lo que nos conecta a todos es la música, ¿no? Entonces, o sea, realmente, o sea, yo partiría de ese principio, un poco como el juego que hace la película de Yesterday, ¿no? ujú, ujú, La película de Yesterday o sea, este cuate parte del principio de, o sea, no importa quién las cante, las canciones son tan buenas que van a pegar. Y ujú. en la hipótesis, en la premisa de la película, eso pasa. Sí. Las canciones se vuelven un hitazo porque son buenas per se, ¿no? Ujú. Independientemente de que si las cantaban John Paul, George y Ringo, ¿no? O sea, las canciones eran buenas. Entonces, creo que ese sería el tema. O sea, yo llegaría con, mira, esta es la música que los va a salvar. Ay, ¿no? ¿Tu libro favorito del mundo Beatle? Me encanta el Complete Recordings de Mark Lewison. Ujú, Aunque sé que es muy clavado, pero definitivamente así es. Me encanta por lo que significa la antología. La antología me sí. encanta. La antología me Y, y- y- encanta porque con todo y que está maquillada y tú, ya que ujú, le hice todos los chismes, dices, nah, aquí Paul está diciendo lo que quiere decir y nada. ujú. Pero es una manera, son esas cosas que yo creo que
a veces es difícil que la gente en general que no está tan clavada entienda, ¿no? O sea, la primera Ujú, vez que nos dieron un libro oficial escrito por los cuatro, ¿no? ujú, O sea, o autorizado por los cuatro. claro. Eso, o sea, fue los Beatles reunidos. O sea, fue igual que Free as a Bird. O sea, fue los Beatles diciendo, esta es nuestra historia, lo Ujú, cual ya le daba un significado gigantesco. Ahora, el Complete Recordings es una cosa pasadísima porque es Mark Lewison que le dieron autorización de entrar a las bóvedas de Abbey Road e hizo una cronología impresionante desde el día uno que grabaron en la audición hasta el último día que grabaron. O sea, es impresionante. Y, pero hay un chorro de libros que me marcaron muchísimo, ¿no? O sea, estaba una biografía que tradujeron en inglés, se llama The Love You Make, que está escrita por Peter Brown, un güey que ujú, fue, este, trabajaba para Brian Epstein, que incluso sale en la canción de Ballad of John and Yoko, que dice, Peter Brown call and say, you can make it okay, you can get married ujú. in Gibraltar near Spain. Peter Brown, ese escribió un libro a lo mejor lo has visto, lo tradujeron y era un disco con un libro con una portada café Ujú. horrenda, una fotito ahí de los Beatles y decía los Beatles nada más, una historia, no sé qué. Y ese libro yo me acuerdo de haberlo leído 25,000 veces también, ¿no? O sea, pero realmente yo si le dijera a alguien, a ver, ¿quieres empezar a saber la historia? Léete la antología. O sea, la Vete antología por lo está chingona. oficial. Vete Y por lo entonces oficial. ya mejor ni te pregunto de la película Beatles más bueno, favorita, pues, porque nos No, vamos por la es que antología, me ¿no? encanta, bueno, pero no, o sea, la antología está padre, pero a Sí, mí me encanta, o sea, de verdad, disfruto muchísimo Hard Day's Night. O sea, sí. se me hace, o Tan sea, inocente y rebelde en su momento a la vez, inocente, ¿no? rebelde, pero aparte poniendo un toque, y luego ya cuando sabes la historia, dices, a ver, son estos güeyes jóvenes, pero casi, casi imitando a Peter Sellers y Ujú. a Peter Cook y a Spike Milligan de los Goons. Pero también ves que ahí está la gestión de esa comedia inglesa que después fue Monty Python y que fue todo eso. O sea, a mí me parece una gran película, ¿no? Una gran, gran película. ¿Te Este, acuerdas? Yo me acuerdo haber visto no me acuerdo el canal, habrá sido que Golden Choice, no sé, ese era el de alguna. Encuerados. Ah, no. Sí, sí, no, pero era en la noche, era en la noche. A ver. Sí, Pasaban Golden unas Choice. películas que se supone que era la historia de John y de Mm. Paul. Malísimas, Había una malísimas. de Paul, pero que Ajá. era la historia de Linda Pero habían McCartney. varias que eran los Sí, mismos actores, ¿no? sí, había una que era la historia de Linda McCartney, Ajá. que pésimamente actuada. Luego las de John, John tiene unas que verdaderamente son. Hmm. Primero es un señor como de 45 años actuando de un John como de 20, ¿no? O sea, así Sí, con su sí, sí. gorrita y todo. O sea, medio se parecía. O sea, sí, sí Sí, debo sí, aceptar que sí, sí le sí, daban un la aire, nariz ¿no? aguileña y todo, pero Sí, bueno. sí, sí. Pero luego el desfile de pelucas y de barbas falsas que Ajá. hay en esas películas son Sí. una, verdaderamente parecen, te lo juro, parecen sketches del Wiri Wiri, ¿no? O sea, Sí, sí, parecen sí. como de, Farsa. sí, falsa, pues sí, completamente. Pero pues tienen cosas rescatables que sacan de ahí de algún libro, ¿no? O Ujú, sea, se inspiran en algún libro específico y de ahí sacan la historia. Hay unas, tengo un video, a ver, lo voy a rescatar a ver si, a ver si lo actualizo, porque fue de ujú, los primeritos que hice, que hice una revisión de las biopics que hay de los Beatles, ¿no? ujú. Entonces hay una que se llama, justo así, creo que el inicio de los Beatles, una cosa así también rarísima, que es súper mal actuada, yo creo que es de las Ujú, peores esa, pero por otro lado hay unas buenas como Backbeat, por ejemplo, ujú. ¿no? O sea, Backbeat es muy Esa no la buena. he visto. Nowhere Boy me parece muy buena película, ¿no? La que es de la historia de John Lennon. Sí. Me parece buena. Mm, ¿Qué otra? Y Pues de documentales, o sea, a mí, por documentales, quitando ejemplo, el Anthology, que para no que tiene, no ajá, caiga yo y en que el no tenga ese, que ver nada más con los Beatles, por ejemplo, a mí mi favorito es el de Scorsese, el de de, George. el de George. Living in a Material World, ¿no? Es,
Es que es A impecable. mí se me hace maravilloso. Porque Es aparte es que lo mismo, un fan es, hablando de lo claro, mismo que pasó con Peter Jackson. Un es que fan es construyendo una historia. es una narrativa Ujú, de una, o sea, usando una canción, o sea, usando la canción ujú, y usando la música como, como narrativa, sin caer en otra cosa más que dejándote claro quién era él. claro. Y eso está increíble. O sea, no se metió mucho en más allá en el que le dijo, que me dijo y que hizo y Ujú, no. O sea, fue, ¿quieres saber quién era este güey? A través de lo que nosotros sabemos y de lo que la gente que lo quiere dice, esto es este documental. A mí me parece formidable, formidable así, me parece increíble. Y, y a mí yo me acuerdo que a mí me impactó muchísimo, independientemente de que es una versión muy pasteurizada, vamos a llamarla así. ujú. A mí yo creo que me acuerdo que me impactó muchísimo ver por primera vez Imagine, Ujú. la película del 88 es, creo, sí, de haberla tenido en VHS, que cuando salían en VHS era porque ya era el 92, ¿no? O sea, Sí, o sí, sea, sí, ya salían en estamos, el sí. cine en el 88 y te llegaban en VHS hasta el... Pero realmente se había estrenado en el 8. No. Claro, yo me acuerdo de haberla visto N cantidad de veces, ¿no? O Ujú. sea, y de ser el chavito que todavía tenía sus gustos ahí, complicados. Entonces, en ese mismo cassette, yo creo que es del 89 90, porque tenía Imagine y terminando Imagine estaba Batman, la de Michael Keaton. Ese fue 89. Sí, Ese fue 89. Oye, pero entonces era pirata. por supuesto. Ok. Sí. Por supuesto. Por Claro, supuesto. no lo entendí desde el principio. ¿Quién podía ¿Tus abogados te conseguir? permiten decir eso? Pues mira, lo que pasa es que ahorita ya se durmieron. Es que aquí Ah, ya, menos mal. como ya va a ser la una, aquí ya están dormidos. Oye, Este, sí, te estoy desvelando, perdón. aquí somos animales nocturnos. Está bien. No, lo que pasa es que justo lo que decíamos al principio, conseguir cosas era dificilísimo. Sí. O sea, entonces yo me acuerdo que existía esa pequeña trampa en la que ponías pues el cassette de un lado y ponías el otro y Ujú, grababas la película. Entonces, ujú. me acuerdo de no sé si era un VHS o beta, de haber grabado tanto Imagine, pero pues todavía le quedaba espacio para grabar Sí, Batman. Entonces yo Batman, tenía claro. Batman Una buena, buena selección sí, o sí, sí, combinación más sí. bien. Así, permanencia voluntaria. Imagine Ándale, y ándale. Batman. Eran Así, así de random también en el cine, ¿no? En ese claro, claro. entonces. José, me encantaría seguir hablando de cosas Beatles contigo, pero me encantaría también que se repita esta charla, Claro que sí. eh, pero hablando de otro tipo de música, no solo Beatles, o Venga, sea, otras bandas. ya sabes Eh, ya to- viste que sí me gustan otras cosas. pero no lo sé, yo lo sé, he seguido algunas cosas que comentas y que dices, pero antes de, y como dando un poquito el previo a, ¿qué bandas escuchas actuales? Ok. ¿Y qué música actual escuchas? Me encanta una banda que de hecho los voy a ir a ver en un mes, que se llama Ujú. Phosphorescent. Ok. Se los recomiendo muchísimo. De hecho, es un cuate nada más, pero la banda le llama él Phosphorescent. Me parecen geniales. Hay un chavo también de los singer-songwriters, muy folk rock, que se llama Noah Keenan. Sí. Me encanta. Es formidable. Por obvias razones, y cuestiones de que tengo una hija de 14 años, me he vuelto un verdadero fan de Billie Eilish. Me parece una muy, muy buena, músico ella y el Ujú, hermano. ujú. Que esos son como los que más me he clavado actualmente Pensé que me ibas a con decir esos. Taylor Swift. No, 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 mi hija es de Billie Eilish y Fleetwood Mac, cabrón. Ok, Imagínate, está ok. todo dar, cabrón. No, te sacaste la lotería. Suta, Que bueno, Taylor Swift tiene cosas buenas, También, o sí, no sea. lo dudo, no lo dudo, Ujú. sí, pero sí tiene ahí una que otra cosilla que puede estar complicada. Pero en ese aspecto, eh, ¿cómo se llama?
Esas bandas me gustan, eso es lo que me gusta escuchar actualmente. Digo, y hay otras, por ejemplo, Blossom es otra banda Ujú. nuevezona que me gusta. Me gusta escuchar un poco de jazz, también del jazz moderno. Me gusta, me gusta la cantidad de lo prolífico que es Joe Bonamassa. Me encanta él como guitarrista blusero. Ujú. No, bueno, me parece genial, así, increíble. De toda la vida ya no es tan nuevo, pero sigue sacando discos, Ryan Adams, no Brian Adams, Ryan Adams, sí. Ryan Adams, que me encanta. Este, esos son los nuevos, John esos son Mayer, los ¿no te nuevos. late? John Mayer Hablando. me gusta, pero siento que ese güey tiene que ya tomar la decisión de que tiene que ser blusero. O sea, que ya Sí. deje de El estar disco en haciendo. trío es maravilloso. Es que ya que deje de estar haciendo las cosas de que cree que hace pop y todo. No, no, no. O sea, Ujú. a veces, güey, tiene que ser el que rescata el blues, porque Joe Bonamassa es un guitarrista de blues gigantesco. Ujú. Pero John Mayer tiene todo para ser un Eric Clapton, pues. O Sí, sea, totalmente. tiene todo. Y me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hace, pero me gusta más cuando hace buen blues, ¿no? O sea, cuando blusea y eso me encanta. Entonces, esos son los modernones que te pudiera Ujú. yo decir que escucho. Y a ti te toca Y esta generación, esta época, y eres músico y presentas varios discos, de los cuales sí. solo tuve la oportunidad de escuchar uno, debo aceptarlo. ¿Qué es el bueno? No Eh, te apures. que es el bueno. Oye, cuéntame tu etapa de música, de músico más bien. Este nuevo disco que estás presentando, ¿cuándo lo compusiste? Bueno, ¿cuándo lo creaste? ¿Cuándo salió este? Me Es, sorprende mucho, ajá, perdón antes sí. de irnos, me sorprende mucho que con los números y todo este rollo Beatle que tienes, no haya más gente todavía en los números de Spotify. Pues Me- a ver, pónganse las es, pilas, es maestros. un buen momento para que vayan ustedes, gente Beatles. Si quieren seguir escuchando historias de los Beatles, vayan y denle un play. Sí, mira, porque si no se oye, no va a haber dinero. Si no hay dinero, tengo que trabajar. Entonces, si tengo que Ya trabajar, no ya no tengo puedo hacer tiempo libre. contenido. Ya no puedo hacer contenido. Todos ganamos. Todos ganamos. No, no es Totalmente. cierto. No, lo que pasa es que, o sea, hacer música actualmente y hacer música de manera independiente y echarla a Spotify es poner un mensaje en una botella y echarlo al mar y Claro. esperar lo mejor. Pero en ese sentido, yo, de las razones por las que me vine para acá, al Reino Unido, fue para estudiar una maestría en songwriting. Yo llevaba haciendo música y componiendo canciones hace mucho y me intrigaba mucho que sí exista, ¿no? O sea, ese concepto, porque pues en español le decimos cantautor o le decimos autor o compositor, pero Ujú. realmente tiene un lugar ahí medio extraño, ¿no? O sea, entonces aquí existe el rollo más profesional y vine a hacer la maestría. Y durante la maestría estuve haciendo la labor de estar componiendo por lo menos una canción a la semana. Entonces, a lo largo de un año tenía 52 Wow. rolas, ¿no? Que obviamente, pues unas quedan, otras no. Y de ahí dije, bueno, voy a seleccionar las que más me gustan, las que tengan ahí una unidad. Y lo decidí sacar como el primer proyecto que tengo de música en inglés, porque todo lo que había hecho anteriormente es música en español. Y, y pues decidí animarme, escribí en inglés, aquí entre nos es un poco más fácil escribir en inglés que en español. Este, la verdad Porque tiene, nadie entiende, ¿no? En México. No, por un lado, no, 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 ¿sabes qué? no, sí hay una manera, ¿no? Sí, lo he Hay escuchado cosas muchas. bien chistosas, como por ejemplo, la cantidad de monosílabos que hay en inglés es increíble. O sea, el ejemplo que siempre pongo y es muy claro y muy contundente. Amor. Amor son dos sílabas. Love es una. Y los monosílabos, cuando tú terminas una intención en una frase o en algo en una canción, muchas veces necesitas o lo agudo, ¿no? De una canción, como tan, tan, tan. Por eso muchas canciones en español mal rimadas
son en estos infinitivos y en estas cosas, ¿no? Como de, Ujú, y voy a cantar y te voy a amar y entonces ujú, voy a teñar, ¿no? O sea, como que tienen ese rollo. Pero en ujú, inglés puedes tener muchos monosílabos que puedes utilizar para rimar y está padre. Y ujú. entonces decidí hacer eso y el disco pues lo compuse, lo arreglé, lo produje y todos los instrumentos los toco yo. Ya es así O sea, como, ya como el Chaos and Creation in the Backyard. pues ya fue una cosa así que dije, pues ya la chingada, porque fíjate que luego organizarme con algunas personas estaba medio complicado Ujú. y la verdad traía yo una urgencia por sacar ese disco. Entonces, ¿Personal o por la situación de la maestría? Ah, personal, quería yo ya sacarlo y, y de repente estaba yo ahí medio trabado con unas fechas y una cosa llevó a la otra y una de las canciones que si nos están escuchando y vayan rápido, la canción que se llama Little ujú. Pieces, está grabada ni más ni menos que en los estudios 2 de Abbey Road. Me imaginé que lo ibas a hacer. No sé por qué. No sé por qué me imaginé que. Y me fui a Londres porque ahí me queda más Sí, cerca ir a. no, hombre, y eso fue un sueñazo porque es una canción Claro. súper especial, es una canción que compuse Tienes un cuando... video de eso, ¿no? En Sí, TikTok. sí, 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 sí me sí. acuerdo haberlo visto. Es una canción súper especial porque es una canción que compuse cuando a mi madre la diagnostican con cáncer y la terminé Ujú, cuando fallece, estando yo acá. Entonces, tenía yo estas ganas de hacer algo interesante con esa canción. Y una cosa llevó a la otra. Y un cuate, John Barrett, que es ingeniero ahí de Abbey Road, por razón estábamos ahí y pues nos sobraban tiempo de estudio y dijo, pues vamos a darle. Y pues sí, ahí lo que oyen es el piano Steinway que se oye ahí es el que se grabó Golden Slumbers, y, y la batería, y bueno, es ¿Qué una se siente locura, cabrón. como un fan Beatle? No, puta, ¿Sí o sea, sentiste la energía entrando ¿sabes qué? Es que es una cosa loquísima, porque lo ves y es como si te hubieras metido en el libro que tanto viste, cabrón. O Claro. sea, como un fenómeno medio de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Así de Ujú. me metí en el libro y ahora estoy en este lugar que ya vi tantas veces, ¿no? O sea, y podía yo decirte casi, casi como si ya hubiera yo subido esas escaleritas y todo. Pero lo que más me impactó fue el olor, porque eso sí no lo conoces. Claro. El olor del lugar es este olor como a librería, Ujú, como medio, sin el rollo como de las hojas ni demás, pero como de librería vieja, como de biblioteca vieja. ujú. Impresionante, impresionante. Entonces sí, en lo que de repente era como, este, hazte a la idea de que estás aquí porque tienes que hacerlo, porque aparte tienes poco tiempo, porque Se te no fueron era... las primeras 5 horas, ¿no? Y tuviste que Sí. pagar otra. Señor, Ay, qué señor. rico. Oye, señor, es la segunda cubeta de saliva que Sí, sí, rellena de sí. baba, ¿no? Entonces, No te culpo. sí, no, No te no, fue culpo. impresionante, pero... Y fue así una experiencia que aparte va a estar difícil poderse repetir, digamos, en esas condiciones, ¿no? O sea, Ujú. pero por todo lo que implicaba, Sí, ¿no? claro. O sea, Todo el contexto. Ujú. pero fue una maravilla. Y entonces el disco, pues lo acabé completando y salió en noviembre del año pasado. Este, yo soy más como recording artist, diría la disquera, ¿no? O sea, Ujú. no soy mucho ¿No te de... ves tocándolo en vivo? Sí, o sea, o sea, lo toco en acústica y demás, Ujú, ¿no? O sea, pero no soy mucho de armar la banda. Entonces, me gusta muchísimo componer. Ahorita ya tengo compuesto y estoy haciendo el tracking del siguiente, ¿no? ujú, O sea, ya es así, ¿no? O sea, a mí me gusta estar así en eso y estoy haciéndolo diferente porque aunque este tiene una influencia ahí bitlera, ¿no? O ujú, sea, este disco que se llama Solo, le quiero dar ahí algún girillo ahí distinto, ¿no? O sea, estoy tocando el bajo de manera distinta, poniendo cosas así interesantes como usar, por ejemplo, en una canción quiero usar una batería, pero no usar ningún platillo, ¿no? O sea, nada ujú. más los puros tambores, pero darle así un rollo más yacero, o sea, no sé, o sea, como
darle otros giros a los arreglos. Y estoy ya trabajando ahora sí con un par de productores. O sea, ya no estoy Ya no aventándomelo. es solo. Ya no nada más es solo. Ahora sí ya es acompañado. Ya somos tres. Ya somos tres. Sí, no, ahorita ya sí se necesita de repente un productor que te Claro. diga, que Pero te al final, diga. pero al final también se necesita esa experiencia de toparte solo hasta donde des, Sí, sí, ¿no? un poco como lo que decíamos, ¿no? O sea, este rollo de cuando estaba yo grabando el disco, de repente decía, ay, me encantaría poder ser mejor bajista o tener un mejor bajista, ¿no? Pero decía yo, bueno, pero este es el bajo que puedo yo tocar, Claro. ¿no? Y esto es o sea, voy a usar lo que sé hacer, ¿no? O Y te sea, esforzaste hasta donde llegaste en ese momento. hasta donde llegué, Claro. ¿no? Pues sí, ese es para que lo escuchen todos solo. Pues yo Está. necesito que seguramente todos, miren, ustedes son muy así de, ay, sí, cuéntanos historias, ve a defender si hablaron mal de los Beatles. No, vayan ustedes a escuchar el disco de José Ibarreche, Sí, qué del mala maestro José onda que no han Ibarreche. ido, ¿eh? No vayan, no, si hay gente y Ah, no, sí, seguramente ya sí, sí. tienes fans y seguramente hay gente que ya se sabe tus canciones y las tienen en sus listas. Pero necesitamos Sí, más, señores, más. Todas esas personas que comentan en sus TikToks, vayan y escuchen. ¿Estás de acuerdo? sí. Si no, les digo, ya no, no, claro que los voy a querer siempre. Ay, todo, todo ya bipolar, leí, ¿no? estaba yo queriendo inventar algo, pero Bueno, pero no, sí, los voy a querer siempre, pero los voy a querer un poquito menos. Ahí sí. José, al final nos aventamos casi las 2 horas ¿Ya y la ves? verdad te agradezco porque podrían ser 3, 4, 5, 6. Espero no Espero. haber divagado mucho, porque luego me No, pasa y que se y, me va el y espero, avión. yo tenía tantas cosas en la cabeza y tantas cosas escritas que creo que me quedé con varias cosas en el tintero, pero bueno, ojalá se pueda repetir esto, hagamos otro tipo de contenidos, busquemos la manera de darle la vuelta también a muchas cosas y vaya, la única manera también de ser más grandes es siempre apoyándonos entre Eso, todos los creadores. Y para cerrar, yo siempre a mis invitados les hago una serie de preguntas. venga. Tuyas van a ser varias muy obvias, porque creo que ya lo hablamos, pero por ejemplo, disco al que siempre regresas, no importa que no sea Beatle. A lo mejor estaría bueno que no fuera Ajá. Beatle, Ok, que no fuera Beatle, que siempre regresó. al que siempre regresas. Rumors de Fleetwood Mac, Joya. Y qué maravilla el revival, ¿no? De Fleetwood Mac con Beatle. completamente. A mí me parece otra banda que también tiene historia para aventar para arriba. ¿Viste la serie esta que está como medio coqueteando con la historia, la Sí, de... ¿Cómo la se de esta mujer, llamaba? ¿no? Que es como si Ay, fuera Stevie Nicks y Christine ajá. McVie y demás. Pero es otra banda que podría Daisy sacar. Jones, Daisy Sí, Jones and the exacto. Six, ¿no? Que es Ujú. otra banda que podría sacar historia porque desde Peter Green haciendo blues hasta Ujú. el más grande pop de todos los tiempos, pero Rumors de Fleetwood Mac. Disco que probablemente yo no haya escuchado y que me recomendarías. Obviamente con el contexto que tienes. Que obviamente, que seguramente no has escuchado Sí, y que te puede gustar. sí. Ah, ya sé. De Lavi Cifre, Ujú, eh, no sé si así se pronuncia. Lavi es L-A-B de bueno y latina, ujú, y el apellido es ujú. S-I-F-F-I-R-E. ¿Ok? Ok. Y el disco se llama Crying, Laughing, Loving, Lying. Todos los sentimientos. Crying, Laughing, Loving, Lying. Es verdaderamente una obra de arte, ese disco. 1972, yo creo que no lo conoces. Ujú. Bueno, pues ya vi que no, porque si no me Anotadísimo, no, hubieras ya dicho. lo tengo, no lo conozco. Sí. Gracias por esta La recomendación. Cifre y es joya pura. Quitando a los Beatles, mejor banda o artista de todos los tiempos. Em, The Band, ¿The Band? The Band. Levon Helm, Ujú. Robbie Robertson, Garth Hudson, Richard Manuel y Rick Danko. The Band. ¿Y mejor banda o artista mexicano de todos los tiempos? Mexicano. Sí, mexicano. Ok. Puede ser de Re- cualquier género, ¿eh? Muchos me han dicho. Real de 14. Qué buena banda. Nunca me la habían dicho, fíjate. Real de 14. ¿Y sabes qué? La trampa. Yo fui el primer alumno de guitarra de José Cruz. Vaya. Le mando un beso aquí gigantesco al Al maestro Pitocayo. José Cruz. Sí. El primer alumno de guitarra de José Cruz fui yo.
allá por principios del 90, 91, una cosa así. Fíjate. ¿Cómo ves? Y se me hace una banda que también tendría que estar en otro nivel. O sea, tendría Pero que yo ser creo que vista. México trata muy mal de repente a sus artistas, ¿no? Sí, México trata muy mal, man. No, Sí. no, sí trata muy mal a sus artistas. lo, No. lo digo desde Londres, así, ¿no? Desde Londres. Qué mal todo, ¿eh? No, no. Bien, bien, bien. Desde tu privilegio, así, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Este, Con la playera que te enseñé al principio. sí, Pero, exacto. Exacto. Porque nosotros lo que votamos por. No. no, eso No, 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 eso no, 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 eso no. no, no, no. No. Este, eh, sí, yo creo que sí, pero por ejemplo, es que tienen un par de discos, por ejemplo, Contra Ley es un disco de Real de 14 que yo creo que podría estar en el top 10 de los mejores discos en español de todos los tiempos, de rock en español. O sea, tiene buen blues, tiene buen funk, tiene buen rock, o sea, bien cantado, bien ejecutado, bien producido, o sea, es un discazo. Y es una de mis bandas favoritas, por lo que significa, pero también por lo que son, ¿no? Claro, historia pura y leyenda. Sí. Maestro, es Pasé el momento. examen. Ay, sí. Es momento, maestro, Ni de modo, Luis. despedirnos. Es hora de decir adiós. Ni modo. Sí, Te agradezco muchísimo, de verdad, qué al bueno que se contrario. hizo, porque de repente coordinar nuestras agendas fue una cosa muy peculiar, pero creo que fue menos difícil de lo que creí. No, era rápido. Realmente lo que pasa es que Sí, justo se me cruzaron como algunas cosas de producción y tú tuviste ahí la también una semana vacación, como una de vacación. vacaciones, que es muy importante. Y yo fregándote, y tú en carretera. Oye, podemos mover la fecha. Sí, yo así, no, te chingan. Este güey. Sí, sí. Creyendo que me puede contestar, no sé, oye Siri, ay, sí, no, contéstale ay, sí, se prendió Siri, güey. Bueno, que ya se va a poder, ¿eh? No, pero ya se Ya se va a prendió. poder. Mira, órale, sí se prendió. No, ya no vuelvo a decir nada. No, aguas. Ni digas, Alexa, Sí, enciende la luz. eso está chido porque para todos los que están oyendo el podcast, Alexa, así. Sí, ya ahorita se les va a aprender. Totalmente. José, de Vientos. verdad, un gusto. Gracias. Espero no te haya sido muy largo esto, si haya sido tan divertido y tan padre como lo fue para mí esta charla. Te lo juro que sí soy una persona que si no se le hubiera estado pasando bien, ya nada más te hubieras dado cuenta. O Tus sea, abogados te hubieran dicho que... sí, no, se hubiera la señal. Oye, no estoy viendo Sí, nada. Así, sí, así. sí. Está borroso esto, está borroso. Sí, Totalmente. No, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá se pueda repetir claro que más sí, adelante, pero claro que hablando sí. de otras bandas y recomendando música. Y utilizando estos medios tan bonitos que son los medios que nos toca vivir, ¿no? Que son internet y estas ondas, ¿no? De los Estas jóvenes, ondas. de los muchachones. Exacto. Muchas gracias, José. De verdad, De un hecho, pues, abrazo y mucha te suerte en agradezco todo lo que da. muchísimo y pues nos vemos pronto, ¿no? Cuando vengas ¿Qué? para acá también, aquí nos veremos. ¿Me creerás que nunca he hecho la ruta Beatle? Pues órale, ya está. Que Te digo sea. que aquí yo ya cada vez que alguien viene así, yo te llevo. Y aparte me vas a decir, y en este estudio Sí. grabó el maestro José Ibarreche. Sí. En este estudio en el que hemos grabado Pink Bueno, Floyd, claro. los Beatles, así. Personajes Sí, como. metido más orgánico, ¿no? Así, ¿no? Ándale. Sí. Cuando uno está grabando ahí, así. José, muchas gracias y de Órale. verdad, increíble. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros estas 2 horas, casi 2 horas de programa. Lo Y sentimos, nos vemos no, en el próximo gracias. episodio. Dejen sus comentarios y suscríbanse y todas esas cosas que nunca digo, Campanitas. sí, nunca digo. Pero ¿No? Pero sí, que suscríbanse, pongan campanita, pongan like, pongan comentarios, todo lo que hay que hacer en YouTube. A ustedes no les cuesta nada suscríbanse al canal, así, pum, ya. y les llegarán más contenidos. Muchísimo más contenido de alta calidad. Que así es como tiene que ser. Ajá. Gracias a todos. Órale. Este podcast está producido por Luis Meijueiro. Producción, Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio, Luis Meijueiro. Edición, Autopod. Música, Exael Salcedo. Diseño y animaciones, Suck My Ponies, Don Loop E. Producido por Polygon MX.